septiembre tenemos el 29, octubre 27 y noviembre 24. Si quieren tomar un pantallazo. Listo. Entonces, nuestro conversatorio número 1. Perdón, Andrea, como tienes PowerPoint, puedes dar imagen completa y nos queda como más visible. Sí. ¿Y cómo lo haría? Si usted me quiere decir en dónde me paro. Al final, acá al final, eso, correcto. ¿Acá? No, el otro. Al ladito. No. ¿Este? No, el otro. Primero hacia la derecha. Ese, perfecto, ahí. Sí, ahí. Les compartimos la presentación. Sí. Lo que pasa es que debe cambiar a presentación de la ventana de la presentación, porque está haciendo la presentación desde la ventana de PowerPoint y no desde la presentación, sino desde el archivo. Correcto. Entonces, por favor, vuelves a poner el de la agenda. Sí, señora. ¿Ahí se ve? No. ¿Tendrías que dejar de compartir? Así. Y, o sea, volver a compartir, pero en la presentación de pantalla completa, para que nosotros veamos esa pantalla. Porque nos compartiste, digamos, el archivo, como dice William, el otro, sí. Y volver a compartir. Ay, sí, ese es un problema de... Igual ya vamos a terminar. Si quieren, termino de hacer la presentación y se las enviamos para que no gastemos mucho tiempo en esta parte. No sé si estén de acuerdo en que continuemos. Ya nos falta muy poquito para que no perdamos el tiempo en esto. Sí. De acuerdo. Problemas técnicos que nunca faltan, pero bueno, vamos a continuar. Entonces, este ciclo de conversatorios empezamos, como les decía hoy, para empezar, ¿por qué hablar de spa? Y para este momento nos acompañan dos invitados muy especiales. Primero, el profe Michael Steven Zapata Barbosa. Él es licenciado en psicología y pedagogía, es técnico en gestión de procesos sociales, tiene un diplomado en política de drogas y derechos humanos. Actualmente trabaja en la Universidad Pedagógica Nacional como gestor del programa Convivencia de Bienestar Universitario, es miembro del equipo Mesa Spa UPN y es coordinador del programa Intramemories. También es asesor en la adaptación pedagógica del marco técnico de acción para la reducción del consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito universitario y las zonas de orientación universitaria SOU. Es asesor para la implementación y el fortalecimiento de las capacidades técnicas y operativas de las comunidades universitarias. Igualmente, es uno de los líderes y lideresas de la Red de Educación Superior para el abordaje de las sustancias psicoactivas, Red SPA. Y por supuesto, la profa Yuli Benavides, ella es licenciada y doctora en química, es profesora de la Universidad Pedagógica Nacional y lidera el Semillero de Investigación en Salud, Medio Ambiente y Medio Ambiente, SISMA. En la actualidad ella se encuentra vinculada al Grupo de Investigación Interinstitucional de Química Computacional y Sustentabilidad Ambiental, adscrita a la Universidad Distrital de la Universidad Pedagógica, así como a la Mesa de SPA UPN y al Grupo Interdisciplinar Pensamiento Ambiental y Currículo de la Universidad Pedagógica. Fue asesora en la adaptación pedagógica del marco técnico de acción y las zonas de orientación universitaria y del proyecto Bicicar. Actualmente ella es activista de la bici y hace parte del colectivo Bici Utopía, desde donde se han venido desarrollando algunas iniciativas ciudadanas por la defensa del territorio, el derecho a la ciudad y el buen vivir. Entonces, sin más preámbulos, les doy la palabra. Bienvenidos. Entonces, empecemos. Muchas gracias por asistir y por estar acá con nosotros. Bueno. Muy buenos días para todos y todas. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Igualmente por permitirnos acompañarles en este espacio que, como ustedes bien lo presentaban al principio, se denomina pues Miércoles de Spa, dentro de esta apuesta que se decide desarrollar en la Universidad Nacional. Para mi compañera y para mí igualmente es un gusto poder acompañarles en este espacio, en el desarrollo de la sesión del día de hoy. Dentro de las posibilidades que nos ofrece igualmente las condiciones de la virtualidad, nosotros tenemos planteado para la sesión del día de hoy una serie de actividades en las cuales les solicitamos
Por eso yo decía, en la medida de la posibilidad, mucha participación, mucha disposición para lo que vayamos a hacer. Nosotros queremos generar un diálogo con ustedes mediante las herramientas virtuales que se tienen actualmente y sabemos que pues el éxito de la actividad que nosotros tenemos planteada pues depende mucho de la participación que se tenga de todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Igual no sé si mi compañera quiere mencionar algo antes de que nosotros demos inicio con la primera actividad. Buenos días. Buenos días. Sí, no, solamente reiterar lo que estás diciendo. Yo creo que es muy, muy importante que nosotros y nosotras pensemos en este momento que la riqueza de un espacio como este también va a depender de la posibilidad de poderlos escuchar, de poder tener, digamos, un panorama distinto al que nosotros ya traemos, porque seguramente, pues claro, nosotros estamos trabajando en este momento en universidad pública también, pero las condiciones deben ser súper diferentes, de modo que podríamos orientar mucho mejor la conversación en la medida en que podamos tener un feedback. Así que en ese sentido, pues invitarlos a que participen, a que podamos estar interlocutando. Y lo segundo, digamos que para este tipo de conversaciones hay que ponernos desde el lugar de que en el momento de la intervención no se necesita necesariamente que todos seamos expertos o expertas, pero sí tener alguna apertura y algún nivel de indagación en estas temáticas para que, digamos, todas las intervenciones o aquellas cosas que nosotros podamos hacer estén apegados a la evidencia y, digamos, que por ahí no estemos desarrollando pues juicios de valor en el momento en que se haga una intervención. Así que creo que eso sería como para llamar la atención inicialmente. Agradecerles por la invitación al espacio y nosotros vamos a tratar de compartir pues la mayor cantidad de cosas que podamos. En cualquiera de los casos nos pueden ir preguntando, dejar sus preguntas en el chat de manera que nosotros podamos seguir orientando de mejor forma este escenario. Eso era. Profe, muchas gracias por la claridad. En efecto, pues quería mencionar antes de que continuemos que nos informaban por el chat que existen algunas personas que están en la sala de espera para que les puedan permitir el ingreso, lo estaban comentando por aquí, la profesora ya lo planteaba. Bueno, pues también que nos sintamos, sabemos que es difícil dentro de lo que es la virtualidad, pero como dentro de la confianza de poder en este momento ya vamos también a expresar como el porqué. Esa confianza de que nosotros en un escenario en el cual se plantea una metodología también que me parece importante hacer la acotación aquí del diálogo de saberes, nosotros no estamos buscando generar una verdad absoluta ni que de pronto existan afirmaciones o participaciones que vayan a estar correctas o incorrectas, ni mucho menos, sino que nosotros esperamos como, y vuelvo y lo planteo, ¿no? Dentro de las condiciones que podemos en la virtualidad, que las personas puedan participar y expresar también esos sentires que se tienen. El día de hoy vamos a abordar una temática que es consumo de sustancias psicoactivas, frente a la cual es importante también revisar en un primer momento, y por eso como la apertura también de estas sesiones, cómo es mi relación con ello, ¿no? Cómo es más o menos esa interacción, cómo pasa eso por mí, para esto, y por eso como que les planteaba que dentro de las dinámicas que nosotros teníamos así en la virtualidad, tenemos como una actividad, no sé si ya hayan trabajado las personas de aquí con la aplicación del Mentimeter. Pues Mentimeter es una aplicación para las personas que no lo conozcan, que nos brinda la posibilidad como de participar muchas veces en línea de actividades en las cuales yo sé que ahorita en este momento pues son varias, ya lo mencionó las compañeras que nos precedían de la Universidad Nacional, que son 9 sedes las que están participando aquí. Para nosotros y de forma muy breve, sí nos gustaría de pronto antes de iniciar con la actividad conocernos y reconocernos. Para eso les tengo como preparada junto a mi compañera una actividad en la cual nosotros ya les voy a compartir aquí, permítanme un segundo, qué pena con ustedes. El link. Se los comparto por el chat. Profe, muchísimas gracias, muy amable. Les vamos a compartir aquí por el chat la actividad para que ustedes puedan ingresar en este momento. Yo les voy a compartir también la pantalla. Les agradezco si me confirman, por favor, que se esté viendo a partir de este momento. Ya se ve. Listo, muchas gracias. Entonces, miren, les acabamos de compartir por el chat el link para que ustedes puedan participar de una aplicación que se llama, con la aplicación Mentimeter, y una actividad que se llama
conociéndonos y reconociéndonos. En este primer momento, vean, usted va y yo lo estoy compartiendo en la pantalla. Usted puede coger, bien sea con el link que ingresó la profesora Julia aquí en el chat, que les acabamos de compartir, para que ustedes puedan ir ingresando directamente a la actividad del Mentimeter, o si no, usted puede acercar su celular aquí a la pantalla y lo escanea con el código QR. Si usted ingresa solamente a www, profe, ¿podríamos un momentico silenciar tu micrófono? Sí, perdón. Muchas gracias. Listo, igual gracias por las apreciaciones de las personas en el chat. Qué bueno que este sea como nuestro escenario de interlocución. Si ven que la pantalla no se está compartiendo o algo, que nos avisen. Como les digo, ustedes pueden escanear en este momento con el celular el código QR. Si está en el computador, solamente es darle clic al link y ahí le va a aparecer la opción de participar. Miren, ya van 2 personas que ingresaron. Nombre, profesión y sede. Yo quiero que ustedes me colaboren respondiendo esto. Aquí nosotros entonces, como lo mencionaba, la idea es que en Mentimeter a uno le brinda la facilidad de que aquí uno va a ver la cantidad de participantes que están en la reunión. Entonces, pues, si nosotros tenemos que en el chat, aquí me aparece que son como 70 personas que estamos, entonces, pues, la idea es que los participantes sea correlacional a ello, ¿no? Yo lo decía, obviamente, si nos ponemos a dar la palabra a cada una de las personas, pues, se nos daría el tiempo en la presentación. Sin embargo, ¿qué es importante para nosotros reconocer aquí en este momento, no? Primero, el tema, nombre, profesión y sede, que lo estamos planteando aquí. ¿Para qué nosotros queremos identificar eso? Uno, la diversidad de actores que nos encontramos en este momento participando de la sesión. Nosotros en los nombres pues vemos esa importancia también de decir, oiga, yo con qué esta persona me estoy comunicando, pero en la profesión también de decirles cuáles son los distintos actores que con la vinculación que tenemos, que desde el saber y ya desde aquí entonces nos empezamos a reconocer en un margen también de respeto, de que cada uno tiene un saber también acorde a la profesión que pues haya escogido, que esté desarrollando, nos vamos encontrando aquí. Pero adicional a esto también está el tema de la sede, ¿no? Entonces son 3 elementos que nos permiten a nosotros, uno, identificar a nivel sede, que vienen entonces desde distintas regiones, que aquí hay una generalidad, ya lo mencionaban al principio, y nosotros compartimos en este caso, uno, que todos somos de universidades públicas, en mi caso ustedes todos son parte de la Universidad Nacional, pero también vemos que en la Universidad Nacional hay sedes, ¿no? Aunque tenemos una, y con esto voy a hacer más tarde también la analogía, el tema de lo de la sombrilla, ¿no? Aquí como la Universidad Nacional de nombre grande, pero con la posibilidad también de que se tienen dentro de esa generalidad que puede ser muy grande en la Universidad Nacional distintas particularidades. Vamos 42 personas, muchas gracias. Entonces tenemos dentro de las sedes, aquí está Manizales, aquí está Medellín. Permítanme, quiero hacer una explicación para que se vayan entendiendo. Las respuestas que ustedes ven que están saliendo más grandes es porque hay más personas que están colocando esta respuesta. La que ustedes vayan a ver que aparece en el centro así muy grande es porque la mayoría de las personas escogieron eso. En este caso vemos que de profesión tenemos varias psicólogas en este momento que nos acompañan. Tenemos varias personas de Manizales, de Medellín, de Bogotá, de Palmira. Claro, vemos que por ejemplo aquí este Bogotá también estaría con el otro Bogotá, pero como lo escribieron en una con tilde y en la otra sin tilde se va haciendo 2 diferentes. Tenemos también a Paula, Daniela, Constanza, Vanessa. Ay, miren, aquí también veo sede de Tumaco. Vemos que aquí hay publicistas, vemos que están a María, Olga, Caterín, Jensi, hay fonoaudiólogas también. Muchas gracias, qué bueno podernos darnos cuenta de estos equipos tan diversos que existen en cada una de las sedes de la Universidad Nacional. Está Lisette, está Natalia, está Jensi, también vemos que aquí hay un abogado, sociólogo, desde la Amazonía, súper. También entonces nos están acompañando. Aquí vemos cada una de las sedes, ¿no? Vemos también las personas. Aquí hay médico, médica. Yo sigo leyendo como toda diseñadora y gestora. Veo que igualmente en cada uno de los equipos existe una diversidad muy grande. Nosotros aquí lo veíamos, ¿no? A pesar de que es Universidad Nacional y empezando por ahí, el tema de que nosotros en ningún momento vamos a buscar generar con esta intervención ni con las distintas sesiones que se van a desarrollar en este punto de encuentro, alguna receta o una fórmula mágica que se vaya a aplicar indiscutidamente. No. En este primer momento queremos evidenciar eso. Uno, hay muchas personas que nos encontramos en este momento participando de la actividad.
que tal vez en el plano presencial en algún momento ojalá nos pudiéramos conocer todos, todas, poder compartir esos símiles que ya veíamos. Segundo, son varias las profesiones que se interrelacionan entonces con el abordaje de la temática en cada una de las sedes, por sus características particulares, por sus capacidades económicas, por las distintas vinculaciones o los programas que se desarrollen, pero esto, entonces, para tener todo el panorama y verlo como posibilidades, ¿no? Vemos que distintos actores, y vuelvo y lo menciono, el tema de la profesión es reconocer que ya existe un saber de parte de cada una de esas personas que existen, y ahí muy desde lo que nos plantean los modelos pedagógicos en el constructivismo, unos conocimientos previos que no son de una persona solamente, porque obedecen también en el plano personal, sino que están correlacionados con una profesión, y con una profesión que al ejercerla en los distintos contextos en los cuales se haya tenido, también viene cargado de, en esas experiencias, de unos conocimientos. Listo, vamos 50 personas. Hay una cosa también que a nosotros nos gustaría empezar a señalar desde ahora, y es que el abordaje del consumo de spa tiene que verse desde una perspectiva interdisciplinar. Entonces, un poco para que nosotros lo veamos dentro de nuestras respuestas, es interesante ver que como se trata de una temática socialmente relevante, y que esa temática socialmente relevante se constituye por múltiples factores, o sea que nosotros lo estamos viendo de manera multifactorial, pues también su resolución o su abordaje, porque en realidad resolución sería muy aventurado decirlo, corresponde también a que trabajemos desde diferentes ámbitos, desde diferentes interpretaciones de la vida y desde diferentes saberes. Por lo tanto, que cada uno de sus equipos cuente con una diversidad de disciplinas tiene sentido y debería considerarse como una fortaleza para cada uno de ustedes. Eso como para mencionarlo. Y lo otro, que cada uno de nosotros tenemos que vernos como un actor fundamental, dado que en muchas de las ocasiones sucede que dentro de los equipos estamos súper cargados de trabajo, súper cargados de información, y muchas veces como que se empieza a invisibilizar el trabajo individual que cada uno de todos podemos empezar a aportar. Pero seguramente si cada uno hace lo propio, puede llegar a tener un gran impacto la estrategia, el programa o el proyecto que se quiera implementar al interior de la universidad. Posteriormente vamos a estar abordándolo mucho mejor, pero eso tiene que ver con el reconocimiento de actores y recursos que tengamos dentro de la universidad, y que ese inventario tiene que hacerse desde el principio. Profe, muchas gracias. En efecto, en una actividad así tan sencilla, podemos empezar a vislumbrar eso, ¿no? Oiga, increíble. Y aquí veíamos entonces también La Paz, veía que cada vez vamos 51 personas, por el chat ya se volvió a enviar el link para que ustedes puedan participar. Recuerde el nombre, la profesión y la sede. Ahí veíamos nuevamente, yo estaba mirando lo de La Paz, odontólogo, que cada vez, o sea, los equipos son bien diversos, ¿no? Y importante reconocer, porque esto es como algo que se queda muy a veces en el papel, es un eslogan, que la diferencia es una oportunidad para construir y decir, a mí no me están intentando, y por eso la importancia también de tener claro cuál es la metodología que se está trabajando, ¿no? Desde un diálogo de saberes, no me están intentando poner una visión por encima de otra. Es entender desde las profesiones, y que cada uno dentro de su proceso de formación tuvo énfasis disciplinares, tuvo áreas del saber con las cuales trabajó de manera distinta, pero también obedecen a su conocimiento. No hay que intentar invisibilizar en ningún momento ¿qué es lo que usted dice? ¿Pero usted qué es? Ah, no, es que entonces, suponiendo, usted es defensor de derechos humanos, un licenciado en educación comunitaria, una de las carreras que nosotros tenemos, entonces usted no va a poder aportar igual que un psicólogo, o no va a poder aportar igual que un médico. No, desde ahí nosotros decimos, no, vamos a ponernos de forma muy horizontal, vamos a entender que en la diversidad que existe tenemos que tener el respeto. Y tenemos que verlos como esa posibilidad de construir, ¿no? Si en nuestros equipos de trabajo, que lo vamos a ir viendo, esto es un primer escenario para conocernos y ver en este encuentro del miércoles de SPA esta capacidad que tenemos desde el principio. Miren, 53 personas. Bueno, somos 72 en la reunión. Siento que igual 53 es un gran avance. Ojalá todas las personas hubieran podido participar, porque pues así nosotros también como que nos llevamos con estos colores. También eso es lo bonito del Mentimeter. En la nube de palabras, nosotros vemos que en los colores se refleja esa diversidad, ¿no? En los colores también nosotros podemos identificar, uno, lo que se transmite mediante ellos, pero a su vez,
que, y esto también suena como una frase muy coloquial, que para los distintos gustos existieron distintos colores, ¿no? Para entender el complemento que ahí nosotros vemos. Les agradecemos mucho a las 54 personas que participaron. Ojalá tengamos en cuenta esto desde el principio para ya nosotros también seguir avanzando con la jornada que tenemos planteada. Primero, que aquí participamos muchas personas desde distintas profesiones y que cada uno, aunque hace parte del grupo de la Universidad Nacional, aunque compartimos que vamos a abordar una temática en común, tenemos también unas particularidades que es necesario reconocerlas, no invisibilizarlas, sino al contrario identificarlas para partir de ahí, no como esto es un obstáculo, sino esto es una oportunidad. Esto es una oportunidad para construir. Listo. Para las personas que no lograron participar, pues bueno, les pido que por favor estén atentos. Vamos a seguir trabajando con el Menti. Aquí en este segundo, y muy de lo que veníamos trabajando anteriormente, nos parece importante que nosotros como instituciones de educación superior, como unidades académicas que somos, tengamos en cuenta, como cuando usted va a desarrollar una investigación, cuáles son esos lentes que uno se pone para abordar esta realidad. Discúlpame, ¿me podrían confirmar? Es que a veces sucede, ¿no? Sí cambió la imagen, sí estamos con el modelo. Sí cambió. Listo, muchas gracias. Es que he tenido algunas dificultades, entonces por eso prefiero preguntar. Nosotros aquí les estamos compartiendo en pantalla un modelo que se utiliza también, más adelante se va a profundizar más, dentro de la propuesta de abordaje que se está desarrollando también a nivel nacional. Nosotros partimos de unos insumos que se vuelven el referente teórico también práctico con el cual se cuenta en este momento en el contexto universitario para abordar el tema del consumo de sustancias psicoactivas. Ustedes encuentran que esto también está lleno de colores, ¿no? Nosotros seguimos con la necesidad de plantear soluciones frente a la temática del consumo, de que en los colores están las posibilidades, pero adicional a ello vemos también que esto está organizado de forma en espiral, ¿no? Partiendo de un modelo sistémico donde se ubica a la persona en el centro del desarrollo de las acciones, donde lo concebimos también como sujetos, donde entendemos que en la realidad de esto hay personas. Por eso es importante saber su nombre, por eso es importante saber su profesión y saber su sede, porque es que si no entendemos que el principal actor que está abordando esto soy yo, esta persona que está aquí, es muy duro. Y que a partir de que esta persona, en su formación, en sus experiencias, en su composición familiar, en la vida misma que ha llevado, tiene una construcción frente al tema que nosotros vamos a abordar. Creo que quedó abolido hace muchos años la concepción donde hablábamos de una tabla rasa, una caneca vacía en un modelo que, claro, nos brindó muchas oportunidades para desarrollar oportunidades educativas como fue el conductismo, pero que también ha sido complementando y que nosotros desde la educación decimos, oiga, es importante reconocerlo, porque es que venir a hablarle a las personas como si no supieran nada, cuando sabemos que son profesionales, cuando sabemos que son personas que están trabajando el tema, cuando sabemos que son las personas que tienen el contacto directo con su realidad, es un poco grosero, ¿no? Entonces ya cuando nosotros decimos, nos vamos a ubicar en el centro del sujeto, pero no solamente el que es al quien va orientada las acciones, sino también del que las desarrolla, nos damos cuenta que entonces aquí existen distintos ítems en los cuales, desde muy la teoría de las pieles, se reconoce, ya igual creo que eso más adelante tenemos un poquito de tiempo para poderlo profundizar, en este momento es como para que entendamos por qué ese nombre, profesión y sede se estaba preguntando, y que a partir de aquí, igualmente aprovecho pues para hacer como el reconocimiento, ya lo mencionaban al principio, pues la profesora Julia hace parte de una iniciativa en la Universidad Pedagógica que se llama pues la Cátedra Ambiental, desde la cual como que también nos aportan este modelo, es un modelo que nos permite también, como yo lo decía desde la teoría sistémica, mirar las distintas relaciones que tiene la persona, primero, consigo misma, segundo, con las otras personas y tercero, con el entorno, con los distintos entornos con los cuales pues tiene una interacción. En ese primer momento es el cuerpo, ¿no? Como mi cuerpo es mi primer territorio. Como eso está configurado, pues también por todas mis construcciones, por mis subjetividades, por las experiencias que yo tengo. Y empezarlo a reconocer muy desde la parte también biológica. Desde todo lo que sucede, profe, ¿quieres complementar algo? Desde precisamente todo lo que sucede en nosotros.
Hay una cosa y es que, digamos, para el abordaje del consumo de sustancias psicoactivas en el entorno universitario, hay en este momento diferentes, ¿cómo se diría? Como rutas orientadoras que podrían mejorar el trabajo, que podrían darnos herramientas para que el trabajo sea mucho más sencillo, mucho más ordenado, ¿no? Una de esas herramientas es el marco técnico y otra de esas herramientas son, digamos, las consultas que se han hecho alrededor de como la parametrización de las zonas de orientación universitaria. En ese sentido, lo que quería como mencionar adicional a lo que estaba mencionando Michael es que dentro de lo que nosotros hemos venido trabajando y dentro de la bibliografía que se ha venido recabando, pues existe un modelo denominado modelo ECO2, que es un modelo, digamos, que parte de temáticas ambientales claramente, pero que permite, digamos, generar como un entramado entre actores, redes, sistemas complejos, digamos, como una serie de elementos que son necesarios para poder tener presentes cuando nosotros estemos abordando temáticas socialmente relevantes, como lo es la del abordaje de SPA, pero que podría entonces trasladarse hacia otras temáticas adicionales. En este modelo en particular, se emplea como una de las estrategias el empleo de redes, el empleo de actores y el empleo de la construcción diversa de elementos, ¿no? Entonces, generalmente, cuando nosotros empezábamos a abordar todas las temáticas relacionadas con consumo, pues uno veía que siempre se iba por el lado punitivo, ¿no? Y que, digamos, a una acción, una reacción, y esa reacción era de orden jurídico, legal o demás, pero entre la transición entre un lugar y el otro no había, digamos, otra forma de desarrollar este tipo de trabajo. Y por lo tanto, entonces se venía como desarrollando una suerte de pugnacidad alrededor de todo lo que tenía que ver con consumo de spa. Inicialmente a nosotros nos pasaba en la universidad que nos decían, no, pues que esto es una universidad, es una institución educativa, esto no es un reformatorio, o esto no es un sitio para rehabilitación, o esto. Y nosotros decíamos, sí, yo sé que estoy trabajando en una universidad, yo lo tengo súper claro. Lo que pasa es que hay una transición también entre ver la cosa solamente desde la manera punitiva y otra cuando uno ya empieza a implicar otros elementos, ¿no? Que también eso lo plantea el modelo. Entonces el modelo por eso se ha venido como desarrollando alrededor de temáticas que son, pues por decirlo de alguna forma, de un abordaje difícil o de un abordaje que tiene elementos que pueden llegar a agravar muchas situaciones a su alrededor y que es multidimensional. Por ello, entonces, por ejemplo, esta perspectiva podría tener una relación con lo que nosotros estamos trabajando. Adicional a eso, cuando se está trabajando en contextos que tienen que ver con vulnerabilidad, con exclusión, con condiciones que no son necesariamente las mejores, puede ser mucho mejor entrar con una estrategia que vaya más entendiendo las diversas pieles del individuo, las diversas pieles del territorio, que entrar directamente a acción-reacción individual. Así que en ese contexto, digamos, la parte de atrás del modelo tiene como unas espirales con colores, porque nosotros queríamos un poco posicionar estas estrategias desde también temáticas o paradigmas del contexto ancestral. De modo que con ello nosotros podríamos entonces pensar que el pensamiento se iba construyendo de manera en espiral, iba a ir avanzando de alguna forma y que en lugar de empezar a verlo solamente por la pugnacidad, lo viéramos con colores, lo viéramos de una manera mucho más, más alegre, más atrayente, más como cambiando el lenguaje, ¿no? De tal manera que esto pudiera ser abordado de otra forma y por lo tanto pudiéramos tener otra receptividad dentro de las comunidades universitarias, porque seguramente cuando uno actúa acción-reacción, lo que va a suceder es que una vez uno tiene que estar preparado para que le devuelvan igual, ¿no? Si tú golpeas, no esperes recibir una acción distinta, ¿no? Entonces la comunidad universitaria, por las características que tiene, sobre todo en universidades públicas, puede llegar a ser reactivo cuando uno está teniendo solamente estos esquemas de acción-reacción. Así que por eso digamos que lo estábamos viendo desde este punto, para que fuese un poco más atractivo.
Creo que por ahí, porque me parece que más adelante vamos a profundizar un poco más en el modelo. Sí, profe. De hecho, igual creo que con lo que tú nos planteas, la importancia de que, bueno, nosotros tenemos en este caso una responsabilidad como instituciones de educación superior, sí, frente al abordaje de la temática, pero con esto también queremos exaltar, y por eso la profesora lo planteaba, las distintas relaciones como desde esta teoría de las pieles, que esto pasa por el plano personal, que el abordaje de esta temática conlleva un reconocimiento de, oiga, esto a mí, ¿cómo esta realidad que está presente en nuestro país, en el contexto que nosotros tenemos, ha tenido una relación conmigo? Y cómo eso influye para lo que yo también tengo en ese momento, pues derecho, que son mis creencias, mis percepciones, expresar ese yo creo, yo considero que muchas veces, claro, es necesario empezar a justificar, y por eso que se desarrollan estos procesos de formación también como tan importantes para poder uno aprender frente al tema, pero que en este preciso momento que estamos desarrollando la actividad, la persona que está aquí con nosotros, que está pendiente del Mentimeter, se sienta en la confianza de expresar lo que usted, en su plano primero de esa persona, yo como persona, con la profesión que tengo, desde la sede que vengo, a mí me parece que es eso. Eso se los pedimos mucho, que ojalá en el desarrollo de las actividades que quedan ahorita, porque esto es algo que se construye también paulatina y procesualmente, que ustedes sientan la confianza de decir hasta si yo no sé o me interesa aprender, de empezar a reconocer desde ahí. En la anterior fue el nombre, pero el resto de actividades que están planteadas también con Mentimeter nos va a visibilizar la participación para conocer los aportes, más que la persona que lo esté diciendo. A nosotros nos interesa generar ese diálogo, que de pronto eso que usted piensa, que usted siente, que usted considera esa inquietud, que no se queden ahí, sino que nos atrevamos también a formularlas. Si algo de lo que estamos diciendo siente que no está de acuerdo, también que por favor lo diga, porque imagínense que cuando nosotros estamos mirando este modelo aquí de la teoría de las pieles, algo que nosotros queremos aterrizar mucho es cuando dice aquí cuerpo como ese primer territorio, vemos que después aparece también como segundo la ropa. Entonces, listo, primero yo soy como todo el tema de mi cuerpo, mis características biológicas, también como lo que yo vengo sintiendo, todas las contraindicaciones que yo pueda tener a nivel médico, psicológico. Después digo la ropa. Entonces, para que también lo vayamos teniendo en cuenta, cómo al pararnos desde esta visión, desde estos lentes que estamos poniendo para abordar la realidad, todo empieza a tener una correlación, y yo comunico, quiero decir algo también. Entonces, primero, en tema del cuerpo, el lenguaje corporal, y cómo el lenguaje corporal muchas veces es más importante. No, qué pena, esto no se trata de más importante, sino es un porcentaje más grande el lenguaje corporal que solamente el lenguaje verbal, ¿no? Nosotros, si lo miráramos en cuanto a una relación muy porcentual, estaríamos hablando casi de un 70% lenguaje corporal, 30% lenguaje verbal. Entonces, de que cuando usted también desarrolle estas actividades con su cuerpo, transmita la disposición para ello, ¿no? Uno a veces está así, a veces de pronto está mirando para arriba, o está cuando en las reuniones presenciales como con el pie así moviéndolo de arriba hacia abajo. Mostrar el interés, generar esa disposición desde el lenguaje que nosotros tenemos, también es fundamental. A mí me encantaría poder verles a cada una de las personas que está con nosotros en este momento. Sin embargo, por eso hacíamos como uso también de estas plataformas, ¿no? Virtuales, Mentimeter. Ahorita vamos a trabajar un poquito con el Jamboard. Y bueno, y ya partiendo de eso, con la relación que nosotros les decíamos mediante estas aplicaciones, entonces está también el tema de la ropa, cómo yo con eso y con el lenguaje corporal primero, y cómo como me he visto, yo también intento transmitir algo, que entonces esto es un código. Si uno viniera ahorita en chanclas, esqueleto, y yo prendiera la cámara, no sería lo mismo, para las personas no transmite lo mismo. Tener en cuenta esto, ¿no? También como en esa vestimenta yo muchas veces estoy intentando transmitir algunas de mis identidades, algunas de las cosas de mis sentires, pero que porque el otro lo tenga de una manera distinta, no con esto es mi enemigo, no con esto es importante decir, uy, esto es una persona de tal o por cual, empezar a generar estereotipos, ¿no? Esto me parece que es importante que lo vayamos teniendo en cuenta, porque también nosotros nos comunicamos con ellos. Y ahí, a su vez, vamos teniendo relación. Entonces, no solamente soy yo, porque esto es lo bonito de este sistema, claro, parte por saber quién soy yo, cómo me siento, la importancia de reconocerme primero, mi cuerpo, mi ropa, pero no solamente está este territorio,
y aquí nos lo muestran también, ¿no? La relación que tengo yo con próximos territorios, que tener en cuenta que en estas acciones y en esta temática se están vinculando los recursos más importantes, los seres humanos. Y por eso la importancia de que nuestras acciones partan también desde esa reflexión, desde ese primer momento donde yo digo, oiga, sí, a mí es que en lo personal me pasa así, pero yo entiendo cuál es el impacto, entiendo el lugar que puedo tener también. ¿Y por qué lo entiendo? Porque se me dio la posibilidad de conversar, de ponerlo en diálogo con un aplicativo, de decir a mí me parece, a mí no me parece, que no me vayan a juzgar tampoco por lo que yo piense, por decir, oiga, es que eso a mí me parece que es una problemática, a mí me parece que se deberían hacer tales medidas. Por favor, expresarlo y ponerlo en diálogo y mirar junto a los otros saberes de dónde surgen estos también sentires, ¿no? Tengamos en cuenta todo desde aquí, el modelo del cuerpo, de la ropa, esto nos indica a nosotros no solamente, bueno, lo vamos a tener en cuenta, es un modelo más, no, sino, o sea que la persona que está hablando yo también la tengo que entender desde ahí. Vuelvo y lo menciono, no solo a quien van dirigidas muchas veces las acciones que son de parte de la comunidad estudiantil en su gran grueso, sino no, también desde las personas que lo abordan, esos profesionales, abogado, economista, diseñador, odontólogo, médica, psicóloga, todas las profesiones anteriores, que también entonces estábamos ahí. Listo. Bueno, continúo entonces ya con esto para que ustedes lo tengan en cuenta. Igual esto se les va a compartir. Este es el modelo, desde nosotros lo vemos, la ropa, el hogar, el entorno, el país, la ciudad. Ahí es como los distintos sistemas. Esto se profunda un poquito más adelante. Continuando con la actividad y aquí nuevamente con el link que ustedes ya ingresaron. Súper, aquí ya habían 2 personas. Yo les quiero preguntar, estábamos mirándolo en el plano personal, ¿no? Recordemos que la actividad va con un hilo conductor. Les pido mucho que tengamos presente eso. ¿Qué necesito para alcanzar mis sueños? Nosotros ya vimos entonces el tema de cuáles son los nombres, las profesiones, las sedes que están participando de la actividad. Después, vemos como que para qué nos preguntan todas estas cosas, ya hay un modelo de comprensión que entonces le está dando un lugar a lo que yo considero, a ese primer territorio, y me están dando la posibilidad de plantearlo como yo lo siento, sin tapujos, sin restricciones, sin decir eso está mal, está bien, sino con la posibilidad de construir, de decir, cuando una persona llega a su proceso de formación dentro de los primeros semestres, algo que principalmente se intenta enseñar en los procesos de formación es eso, ¿no? Tú al principio estás partiendo de lo que consideras, de tu opinión, pero después esto se empieza a argumentar en la medida que nosotros podamos indagar, ¿no? Cómo esa opinión en ese escenario académico se puede poner en diálogo con distintas opiniones, cómo después nosotros podemos comparar esto con una realidad, contexto universitario, después a nivel local, después a nivel nacional, después a nivel mundial y decir, esto ya no solamente es mi opinión, ¿no? Esto se pone en diálogo con los otros y cómo se puede estar construyendo también es un punto de partida para generar conocimiento. Súper, muchas gracias por la participación. Yo nuevamente esperaría, estamos 72 personas, que participemos ojalá a las 50 de ahorita. Entonces, aquí salen qué necesito para alcanzar mis sueños. Ustedes entiendan que esto nosotros todo lo queremos tener como una correlación de lo que es la actividad. Miren, el más grande que está saliendo en este momento, disciplina. Después vemos perseverancia. Después vemos también motivación. Claro, yo creo que de todas estas características que tenemos aquí, de todos estos valores que estamos poniendo aquí, es interesante empezar a hacer un paneo de cuáles de estas herramientas nos podrían servir también para orientar estos sueños que podría tener cada uno de los equipos que está trabajando dentro de sus instituciones. Ay, perdonarán, pero pues a todos nos pasa que hay ruido en las casas, así que les pido disculpas. Siguiendo con lo que venía diciendo, para alcanzar los sueños, y si para nosotros también es un sueño poder lograr hacer una intervención asertiva y lograr hacer que muchos más de los estudiantes que ingresan a nuestras facultades puedan lograr salir graduados de las diferentes disciplinas a las que se inscribieron al principio, pues yo creo que es importante que nosotros veamos que el tema de deserción también puede atravesarse por este tipo de problemáticas, ¿no? Que no necesariamente es un tema de que el estudiante se fue por vago, se fue por tonto, se fue por bruto, se fue por X o Y características peyorativas que en muchas de las ocasiones se les indilgan, sino que en muchas de las ocasiones también no tienen un tejido social o un tejido familiar o un tejido de sueños que les permita llegar a poder
impactar su vida de otra manera y poder resistir a muchas de las tentaciones o a muchas de las situaciones adversas que se les van presentando durante el tránsito de su carrera dentro de nuestras instituciones educativas. Así que yo creo que muchas de las palabras que nosotros tenemos ahí son palabras que son motivadoras, y si ustedes se fijan, esto ya es un plus para todo nuestro trabajo, porque muchas veces pasa que dentro de los escenarios no solamente se dice vamos a alcanzar un sueño, entonces se necesita plata, entonces se necesita contactos, entonces se necesita, no sé, como X cantidad de cosas que, claro, muchas veces ayudan, pero si nosotros nos vemos en el término de meterle disciplina, meterle pasión, meterle constancia, tener resiliencia, trabajar con motivación, trabajar con confianza, ese tipo de cosas, pues es más fácil de poderlas ejecutar, y sobre todo de cara a los presupuestos que tienen las universidades también para muchas de las actividades que nosotros hemos tenido que venir desarrollando. Yo creo que es interesante que nosotros tengamos esto dentro del panorama y que veamos que, por ejemplo, cuando se hace un paneo de actores y recursos, no solamente se está hablando de cuánto recurso económico tenemos para poder llevar adelante los procesos alrededor del abordaje del consumo, sino que los recursos también pueden ser los recursos de la formación particular de cada uno de nosotros y todas estas palabras que ustedes allí más o menos están enunciando. Profe, muchas gracias. Yo les estaba escribiendo aquí por el chat que vamos 33 personas, 34, ojalá pudieran participar la mayoría. Miren, yo creo que todos estamos pasando por esta realidad en la virtualidad, ¿no? Y a veces es duro. A mí me enviaron la vez pasada un meme donde decía el profe de las acciones virtuales en este momento, y se presentaba una pared. Y entonces como si usted estuviera que está en una sesión de espiritismo, ¿no? Como, hey, ¿hay alguien ahí? Entonces nosotros decimos, no, pues ojalá no sea así. Si hay 72 personas en la reunión, ojalá la participación sea mínimo de 50. Yo sé que andamos con miles de cosas, que de pronto uno tiene, la profesora ahorita lo mencionaba, la profesora Julie, el tema de las situaciones de la casa, ¿no? Que a veces se tienen que atender distintas. Pero miren, para nosotros, y yo por eso lo planteaba al principio, la profe también lo dijo, desde el diálogo de saberes, no nos interesa solamente venir aquí, que usted de pronto vaya después a reproducir la conferencia y la gran charla, los expertos. No, nosotros desde nuestra experiencia, desde nuestro saber, queremos poner en diálogo con ustedes esto, ¿no? Que ojalá, y pues bueno, esto nosotros vamos a dar una espera, pero pues que ojalá de las 72 personas dijeran, oiga, sí, ¿yo qué necesito para alcanzar mis sueños? Que por lo menos se diesen la oportunidad para cuestionarlo. En la anterior participaron 50, eso nos decía, bueno, de las 72 que hay aquí, la gran mayoría está atenta, pudieron ingresar el link, pero no solamente es hacer ese tema de revisión, sino decir, oiga, ¿qué elementos se consideran importantes desde cada una de las personas? Así usted esté repitiendo lo que ya está aquí, nosotros vemos que la palabra se está haciendo más grande. Miren, yo quiero exaltar algunas, porque también la profesora ahorita lo mencionaba. Esto es reconocer un tema de actores, de reconocer primero actores en ese nombre, profesión, después ver cuál es la metodología, pero también entonces empezar a mirar algunos recursos y algunas características que son fundamentales. No dijimos qué tipo de sueño, por eso nuevamente es en el plano muy de persona de, oiga, ¿usted qué necesita para alcanzar sus sueños? La profe también lo mencionó en un momento, tenemos algunos que son colectivos, pero aquí lo estábamos mirando por ahora. Esos elementos, vayan a ser colectivos, vayan a ser personales, dicen motivación, disciplina, perseverancia, identificarlos, amor, constancia, creer, metas claras, dinero, gestión del tiempo, sin pereza, paciencia, decisión, libertad, no procrastinar, comunidad, actuar, deseo, esperanza. Creo que metas claras ya lo había mencionado, si no hay nuevamente lo menciono, credibilidad, insistencia. Aquí salen estos elementos que nosotros vemos que son fundamentales tenerlos en cuenta porque para cada uno son importantes para cumplir sus sueños. Y en ese plano, hasta el momento que lo estamos mirando muy de usted, hey, persona, la que está aquí con nosotros, ¿cómo se siente? ¿Cómo va revisando el tema? ¿Quién es usted? Ya me quedo yo. Creo que Amor. hay un Luis, micrófono abierto. por favor. O a menos que me den las tuyas y te vayas a trabajar en la mía. La persona que sea administradora podría cerrar el micrófono, por favor. Gracias. De la persona que está hablando. Es bienestar. No alcanzo a ver completo. Bienestar Caribe. Porfa, muchas gracias.
Listo, tranquilos, tranquilas. Esas son cosas que pasan dentro de la virtualidad. Por eso lo decíamos, ¿no? Uno sabe también que dentro de estos espacios a veces se tienen que atender todas las realidades. Bueno, aquí lo estamos viendo 41. Ojalá volvamos a llegar a los 50 también para la actividad fluya, ¿no? O sea, les agradezco mucho la colaboración. Para las personas que nos preguntan de dónde está el link, nuevamente ya Eliana Restrepo les compartió. Gracias, Eliana, eres muy amable. El link por el chat para que estén pendientes, para que puedan ingresar. Lo estábamos planteando, que lo tengamos en cuenta, ¿no? Ya pasamos por ese nombre, por esa profesión, por esa sede. Reconociendo diversidad, posibilidad dentro de los actores que se involucran, dentro de los saberes, pero a su vez particularidades de cada uno de los contextos. No es de gratis venir a visibilizar que son distintas sedes, porque nos podemos llamar Universidad Nacional y por eso yo lo mencionaba, hasta podemos compartir cosas como universidades públicas, pero hay que tener en cuenta las particularidades contextuales de cada uno de los espacios. Ya después de esto y de entender cuál es la relación, cuál es la teoría de las que nosotros miramos cómo estos elementos que usted considera muy también desde ese plano personal van a entrar en diálogo con lo de los demás y cómo gracias a ello, por eso yo siempre digo, a mí me encanta eso del Mentimeter, es mostrar que los sueños, cada uno coloca distintos elementos que considera importante para sus sueños. Pero miren cuando somos en un grupo de trabajo, todos los elementos que se juntan. Ya no solamente es mi disciplina, sino también la motivación de la otra persona, son los sueños, el amor, la confianza, son distintos elementos que nos empiezan a nosotros a consolidar un gran recurso. Un gran recurso porque, claro, aquí también en un momento lo planteaban el tema de lo del dinero, pero a su vez cómo estos se vuelven recursos importantes de cada una de las personas que están haciendo parte de esta iniciativa y que sin ellos, muchas veces, creo que también lo planteaban, ¿no? Nos cuesta seguir adelante con ellos, lo que es la motivación, lo que es la disciplina. Sepamos que los debemos tener en cuenta. Esto es algo con lo que yo puedo contribuir, 45 personas, creo que un minutico más y cambiamos igualmente, porque pues la idea no es solamente quedarnos ahí. Pero sí les quiero agradecer a las personas que hasta el momento lo están poniendo, que ojalá sea desde poniendo soporte ahí, que sea desde ese escenario de reflexión, ¿no? Y muy también, vuelvo y lo menciono, es que a mí me parece importante dejar claro esto. En este primer momento, usted, personita, sola, ya sabemos que tiene una profesión, usted llegó a encontrarse con otros actores dentro de la labor que desarrolla en la Universidad Nacional, qué chévere, pero como esa persona solita, es un gran potencial. Como cada uno de nosotros y nosotras, yo vuelvo y lo menciono, es que es un saber que se tiene, somos un gran apoyo y cada uno aporta sus elementos y es por eso donde nosotros decimos, ¿será que sí se puede convertir ese eslogan de la diferencia es una oportunidad para construir? Normalmente cuando yo trabajo el tema en compañía de la profesora con algunos de los estudiantes también, con algunas de las comunidades de padres de familia, uno invita a cerrar los ojos y a decirles a las personas que se piensen un perro que nos digan un tamaño, que nos digan un color. En este ejercicio de socialización surgen muchos tamaños, muchos colores, mucha diversidad, pero también surge la pregunta de ¿y qué pasaría si todos pensáramos el mismo perro? Sería también anular esas posibilidades, ¿no? Sería pensar y por eso también los colores, que el mundo es solo de un color. Y nosotros para que las propuestas estén llenas de todo esto, necesitamos de la participación de varios actores. Para que todos estos elementos que aparecen aquí en este momento en la pantalla que les estábamos compartiendo, que son necesarios para alcanzar los sueños, se puedan poner en diálogo y se puedan entonces complementar y decir, aquí cada uno está aportando un elemento y cómo desde esos elementos que nosotros estamos aportando se está consolidando un proceso y no volver a decir de pronto, es que la persona de allá, como ese es, vuelvo y planteo, yo me quedo con el ejemplo licenciado en educación, de pronto solamente no va a tener mucho para aportar cuando uno dice, pero ¿por qué negar todas esas posibilidades? O sea, ¿por qué intentar poner un saber por encima de otro cuando aquí lo que principalmente necesitamos tener es un diálogo de saberes y darnos la oportunidad, yo vuelvo y lo planteo, conocernos y reconocernos en esta primera etapa. Bueno, con esto creo que daríamos por finalizado lo que es la primera parte de la actividad, con el primer Mentimeter. Si tienen alguna duda, si tienen algún aporte con relación a lo que vaya surgiendo, que por favor nos lo hagan saber por el chat. Y si no está pudiendo entrar a la actividad también que nos lo haga saber. Yo sé que aquí faltan todavía 25 personas por participar. No, 70 menos 2 que estamos en este caso serían entonces 23. Cualquier cosa para que ojalá en la próxima también puedan participar. Les voy a dejar de compartir mi pantalla. Quiero que lo vayamos viendo en la lógica que lo estábamos diciendo.
Para nosotros es importante poder establecer este diálogo de saberes y con él estén pendientes porfa del chat. Les vamos a compartir nuevamente el link y para la persona que le quede más fácil, vamos a compartir también igualmente, por si usted está en su celular, para que vaya a ingresar a la siguiente actividad que vamos a hacer en este momento, que también es con el Mentimeter. Voy a compartir nuevamente la pantalla. Aquí creo que teníamos un aporte por el chat, permítanme un segundo. Si quieres Súper lo leo. importante reconocer como ustedes. Muchas gracias, muy amable. Eliana, Eso, dale. Eliana Restrepo Ruiz dice, es súper importante reconocer como ustedes mencionan, las gafas con las que uno ve el tema. Está apagado tu micrófono. Gracias, Eliana, igualmente por por la reflexión. Nosotros lo vemos desde ahí, ¿no? Cada uno tiene unas gafas con las que ve el tema, importante ponerlo en diálogo, pero también, y por eso ahora con esta actividad del Mentimeter que les estaba compartiendo la pantalla, ¿cómo identificar estas gafas? Es importante porque cada uno tiene unas gafas distintas, pero a su vez, ¿cómo podemos empezar a darnos cuenta de estas cosas que nosotros compartimos? Listo. Para las personas que de pronto están ingresando con sus celulares, acerquen en este momento, por favor, la pantalla. Usted está acá en el código QR y ya con esto va a poder ingresar. Para las que no, aquí en el chat les acabé también igualmente de compartir el link de la actividad que tenemos por el Menti. Si usted está ingresando solamente por www.menti.com, como aparece aquí, es colocar este código. Si no es darle clic al link, si no es acercar al celular, nosotros queremos generar facilidad para que, en este caso, usted pueda participar. Listo. Aquí tenemos qué sustancias psicoactivas conoce. Lo estamos mencionando muy también desde esa pregunta, ¿no? General, ¿usted cuáles va conociendo? Aquí nuevamente vemos la cantidad de participantes, tengan en cuenta lo del Menti, la respuesta más general es la que ustedes ven más grande, por eso a veces aparece una en el centro. Vemos que aquí hay bastantes, ¿no? Bueno, y como se van escribiendo, marihuana, 2CB. Si tienen alguna duda, esta es la oportunidad también, ojalá, para que podamos empezar a dialogar, ¿no? Si no conocen alguna de las que se menciona, si alguna de las personas quiere tener una apreciación con relación a la que está escribiendo, siéntase en la libertad de hacerlo. Yo vuelvo y lo planteo, ¿no? Aquí la disposición, el diálogo es fundamental para que la actividad pueda ir fluyendo. Entonces, vemos sustancias alucinógenas. Vemos también alcohol, marihuana, cocaína, bazuco, LSD, metanfetaminas, tabaco, fármacos, heroína, perico. Listo, vamos todavía con 30 personas. Aquí se están sumando cada vez más, 31. Me avisan si tienen alguna dificultad. Una cosa que queríamos nosotros empezar a trabajar con esta diapositiva en particular tenía que ver con que en muchas de las ocasiones nosotros tenemos que lograr reconocer en cada una de las instituciones cuál es la línea de base con la que vamos a trabajar. Y en ese sentido, conocer cuáles son las sustancias psicoactivas que se conocen al interior de la institución es fundamental. En muchas ocasiones también para que podamos hacer unos programas que puedan llegar a ser preventivos y no contrapreventivos. Eso que tiene que ver con lo que estamos viendo, que por ejemplo, si ustedes se fijan, dentro de la nube de palabras, tanto marihuana como alcohol son las palabras que están como más robustas, ¿no? ¿Eso qué indica? Que esas dos sustancias vendrían siendo como las que más se están conociendo por la población con la que estamos trabajando en este momento. Y casualmente, esas dos sustancias son las que en los últimos estudios epidemiológicos y los últimos estudios que han arrojado alrededor del consumo en entorno universitario, pues
han venido aumentando muchísimo y son las que tienen mayor referente dentro de la comunidad. Así que hacer campañas o hacer programas que estén orientados al trabajo con prevención o mitigación del consumo de alcohol, por ejemplo, podría ser bastante más indicado que empezar a trabajar con, por ejemplo, a ver, de estas palabras que tenemos ahí, el TUCIBI. Si lo vemos está chiquitito, chiquitito. ¿Qué podría pasar en algunos de los casos y dependiendo de las etapas en las cuales estén nuestros estudiantes? Nosotros normalmente lo que hemos venido haciendo es dividir a la población en 3 diferentes grupos, ¿no? Un primer grupo para estudiantes de primero a tercero, un segundo grupo para estudiantes de cuarto a sexto y un tercer grupo para estudiantes de séptimo, perdón, en adelante. ¿Esto por qué? Porque normalmente van siendo como más asertivas las herramientas de prevención como tal o las herramientas de abordaje inicial de este tema en los primeros semestres de cara a la edad de nuestros estudiantes, la extracción social de los mismos y en muchas de las ocasiones las posibilidades de conocimiento o no de las sustancias psicoactivas. Muchas veces los chicos no vienen necesariamente con una preparación muy robusta en el tema o muchas veces no han tenido cercanía. Hay algunos que sí, pero digamos que cuando nosotros elaboramos la línea de base, nos dábamos cuenta que muchos venían de unos contextos familiares en los cuales no habían tenido este tipo de cercanías. Así que digamos que por estas características, pues empezar a trabajar elementos de mitigación en un contexto como este, pues no tendría mucho sentido, ¿no? De tal suerte que, por ejemplo, estas herramientas de mitigación podrían ser mucho más asertivas para estudiantes que estén en semestres mucho más avanzados e inclusive para estudiantes que ya estén en finalizando su etapa de formación. Podría ser mucho mejor trabajar con herramientas que les permitan trabajar en sus contextos laborales. Por eso, digamos que el saber de qué se está hablando, de qué sustancias estamos conociendo dentro de las universidades y en qué estado está la línea base para el trabajo es importante. También para poder decir nosotros, bueno, inicialmente cuando intervenimos, así estaba la radiografía de la sede y cuando ya llevábamos un tiempo de haber hecho la intervención, así quedó, ¿no? Entonces, tener unos puntos de comparación es importante para este tema. Y lo otro es que, digamos, cuando se hace, por ejemplo, esto que decíamos, el TUCIBI que lo estábamos mostrando por allí, si hacemos campañas orientadas solamente a esta sustancia y digamos para esta comunidad no es tan factor de riesgo, pues lo que podríamos hacer es generar más bien una suerte de contraprevención, ¿no? Como empezar a generar más bien como un llamado de atención frente a esta sustancia y entonces unas ganas de explorar, digamos, por ese tema. Así que creo que esta actividad un poco trataba de hablarse desde esta perspectiva y tratar de entonces visibilizar la importancia de que nosotros tengamos un reconocimiento inicial de una línea base del lugar en donde nosotros estemos trabajando desde todos los puntos de vista, no solamente de las sustancias psicoactivas que conoce, sino de todos los elementos que podrían llegar a darnos luces. Creo que hay una persona, William, creo que estaba... Que está levantando la mano. Sí, gracias, qué pena. Sí, es que me llama la atención y quisiera encontrar esa relación entre qué es lo que yo conozco y qué es lo que se mueve en el ambiente universitario. Son dos espacios bien diferentes, razón por la cual pues llamaba la atención sobre este punto, ¿no? Porque es posible que dentro del ambiente universitario yo haya visto, y lo he visto, sobre 3 sustancias específicas, pero no todas las que están aquí en este marco. Entonces, llamo la atención sobre ese punto. William, muchas gracias. En efecto, a mí me parece importante y por eso el diálogo y la participación es fundamental en ello. Aquí nosotros vemos y tú planteas algo que es una de las problemáticas que establece el Ministerio de Salud que se tiene ahorita, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, y es el tema de las NSP, lo que son las nuevas sustancias psicoactivas, ¿no? Aquí nosotros cuando preguntamos qué sustancias psicoactivas conoce, primero uno, que la diversidad de sustancias que hay, o sea, y que nosotros tenemos presente como que hemos podido escuchar, son bastantes, ¿no? Aquí vemos una variedad que están explícitas en aquí está la más grande, la más conocida, marihuana, alcohol,
cocaína. De hecho, esto no dista mucho de lo que desaparece en el estudio del área andina del año 2016, donde desaparece el alcohol, igualmente la marihuana. Vemos que el consumo de cigarrillo ha bajado, pero también que se ha aumentado el de los vaporizadores. Pero entonces, una alerta que se nos genera es, oiga, ¿qué cantidades nuevas sustancias psicoactivas están apareciendo y qué riesgos genera esto, ¿no? No solamente desde esa línea tan delgada, y por eso que las acciones que se desarrollen en el contexto universitario, aquí de lo que la acción sea basada en la evidencia, esta consigna que es del Ministerio de Salud, tiene que tener una correlación con el reconocer los principios y las particularidades de cada territorio, porque si no, como bien lo planteó el compañero, a veces puede que usted no reconocerlo esté pasando de una línea de prevención hasta de pronto hacer promoción, porque en cada contexto universitario las realidades son distintas, ¿no? Las sustancias psicoactivas, las prácticas de ocupación de los campos, de los espacios. Y si nosotros no identificamos esto, si hacemos las acciones indistintamente creyendo que, oiga, hay sustancias psicoactivas y me dijeron que hay un montón y yo las voy a abordar entonces todas con este grupo, también podemos entonces estar generando, por eso yo decía, esa línea tan delgada donde a veces no es promoción de la salud, que es lo que nosotros buscamos como profesionales que estamos abordando la temática, sino muchas veces entonces lo que sucedía cuando estaba en el colegio, todas estas campañas de prohibición que a veces el decirle a una persona o el presentársela le abriera las posibilidades también de decirle como, oiga, usted sí sabía que también puede estar consumiendo, entendiendo, claro, que la educación tiene que ser una herramienta que nosotros desde los procesos de educación así lo concebíamos y dentro del modelo se está buscando es que las personas más que a reproducir pensamientos aprendan a tomar decisiones. Pero entonces ahí lo mencionaban, aquí hay una variedad de sustancias psicoactivas que tal vez para muchos son nuevas, el tema del 2CB, que bueno, este ha salido también bastante en este caso dentro de las nuevas generaciones, que vienen muchas veces de alteraciones, de combinaciones. Ahorita algo que nos llamaba mucho la atención a nosotros del trabajo que podemos articular con los jóvenes es ver también lo que está pasando con el jarabe que se hace con el jarabe para la tos, con los niveles de codeína, como lo vienen mezclando con alcohol, con gomas, y cómo esto, no solamente de pronto para uno como profesional, porque también la profesora lo mencionó, nosotros somos instituciones de educación, no IPS, instituciones prestadoras de salud. Desde ahí también es importante tener claro cuál es nuestro alcance y nuestras limitaciones, pero sí poder establecer esos contactos y esas hojas de ruta con las secretarías, con las subredes, secretarías de salud, que uno pueda decir, oiga, venga, como nosotros hacemos un enlace, pero ¿y qué riesgo genera que un estudiante también tenga una nueva sustancia psicoactiva cuando, por ejemplo, si una persona tiene un exceso o una situación por marihuana, por cocaína, por LSD, por tabaco, por heroína, ya se sabe cómo atender desde una perspectiva de salud, cómo estabilizar, pero y cuando son nuevas sustancias, cuando son estas mezclas también que se generan, que aquí también otra de las cosas que surge es el policonsumo, ¿no? Porque es que la mayoría de personas presentan es un policonsumo asociado ya de pronto a los temas que puedan haber de problemas de consumo de sustancias psicoactivas. Muchas gracias. Ahí se compartió también el tercer estudio epidemiológico andino sobre consumo de drogas en población universitaria para que lo puedan conocer. Pero entonces, como las personas aquí también ustedes ven que tienen un policonsumo que se mezclan y esto entonces está generando alteraciones. Adicional a ello, que me parece que no es un pormenor, algo que aparece aquí y que nos brinda a nosotros también el tema de decir, oiga, aquí también sale el café, también sale el tabaco, también sale el alcohol. Entonces vemos que pueden existir de pronto algunas clasificaciones en las sustancias psicoactivas que nos invitan a reconocerlas y es importante también decir, yo desde dónde me estoy parando cuando hablo de las sustancias psicoactivas. Las juzgo desde un margen de normativo que es legalidad y por eso tengo una aceptación social. Entonces el alcohol y el cigarrillo están aceptados socialmente y por eso generan un menor riesgo. O lo estoy abordando también como lo plantean en este caso los documentos, que si esto es una problemática de salud. Entonces, al ser una problemática de salud, nosotros también estamos viendo que las sustancias psicoactivas se encuentran presentes en distintos elementos, ¿no? Y no por eso entonces yo voy a decir, uy, es que existen unas legales, unas ilegales, sino existen unas sustancias psicoactivas que cada una tiene unas implicaciones, ¿no? Pero que partiendo de esas implicaciones que tienen, nosotros vemos cómo generan algunos impactos a nivel individual y a nivel social en el consumo. Aquí en el chat vemos en ese marco cuál es la perspectiva en términos del enfoque del consumo responsable. No te la voy a responder todavía y mi compañera tampoco porque de hecho es una de las preguntas que se relaciona con la temática que vamos a tratar aquí más adelante. Sin embargo, en esta, por eso lo decimos, uno,
Las sustancias psicoactivas se encuentran en bebidas, alimentos, medicamentos, no solamente en las que son ilegales, ¿no? Ya desde esta perspectiva, entonces nosotros lo empezamos a ver como la problemática de salud y como que se encuentra presente en distintos elementos y que tiene afectaciones bien sea a nivel personal, a nivel social, que existen clasificaciones, ¿no? Desde su margen normativo, desde su composición, que es importante que nosotros vayamos teniendo en cuenta para que no solamente, entonces, porque también sucede el tema de decir, oiga, es que yo juzgo el consumo de acuerdo solamente a la legalidad y no a las implicaciones de salud. Creo que la profesora ahorita también mencionaba algo y es la problemática que se tiene frente a que el alcohol, al ser una sustancia aceptada, muchas veces se reproduce su práctica naturalmente, ¿no? Ahorita el Ministerio de Salud también intentaba enfocar acciones con las poblaciones mayores al decir, si desde la educación, en una perspectiva muy sociológica, es comprendida como ese acto de socialización de los mayores con los menores, y muchas veces lo que están siguiendo aprendiendo los jóvenes, los niños de los escenarios de hogar, es que las personas de edad, para poder socializar, para poder compartir, se naturaliza el consumo de alcohol. ¿Por qué no estamos empezando a desarrollar estas estrategias? Porque claro, nosotros ahorita compartimos un contexto, que es el contexto universitario donde, ahorita también lo vamos a mirar, está este tema de ser joven, ¿no? Pero cómo las acciones del consumo en la sociedad pues tienen que estar dirigidas también a las distintas poblaciones. Adicional a ello, veo otro comentario aquí por el chat, listo, que también nos mencionan, el estado de ánimo influye directamente en el tipo de droga de consumo, el cómo me quiero sentir antes y después. Gracias, muchas gracias, Salud Estudiantil Sede Amazonía, por el aporte. Uno de los elementos, y ahí la profesora, me pego también de lo que nos decía la profesora Julie, el policonsumo. Entonces, de cómo a partir del policonsumo son distintas las cosas que influyen. Una de ellas, y que lo tengamos en cuenta, oiga, ese estado de ánimo, ¿no? El motivo por el cual se consume la sustancia es súper fundamental también para la relación que se genera con cualquier sustancia, que nos puede generar obviamente alteraciones. Aquí hay una frase muy coloquial que dice que todo en exceso hace daño, ¿no? Entonces creo que lo podríamos ir revisando también desde ahí, pero a su vez, desde mirar cómo las sustancias psicoactivas tienen clasificaciones, pero cómo se encuentran presentes también en distintos elementos. ¿Listo? Bueno, pues ahí dimos nuevamente... No, perdón, había alguien con la manito levantada, pero Salud Estudiantil de Amazonía tiene la mano levantada. Muchas gracias, muy amable. Gracias, buenos días. Bueno, no, el comentario era alrededor del estado de ánimo de los consumidores, ¿no? Pues encontramos chicos que básicamente se refugian, y ese es el sentido del espíritu del consumo, ¿no? Refugiarme en algo, o encontrar tranquilidad, o encontrar velocidad, o encontrar, cuando la gente, uy, estoy súper animado para esto, utilizan ese sistema de las drogas, ¿no? Después de las sustancias. Bueno, pues yo trabajé el año pasado con algo en una IPS y trabajamos en rehabilitación, y muchos de los casos de los chicos era refugiarse y buscar las excusas para consumir. Cuando uno encuentra un chino poliadicto es porque la cosa está bastante grave, porque normalmente ellos consumen una cosa u otra, y en el momento en que ellos empiezan a hacer mezclas es porque la enfermedad va creciendo, ¿no? Va creciendo. De este modo, el estado de ánimo en la parte pues estudiantil, en la comunidad que nosotros manejamos, en este momento, por ejemplo, aquí en Leticia, el consumo está abundantemente alto, porque la facilidad del acceso es mucha, y básicamente hay mucha gente que trabaja con ese negocio y es algo vox populi, y ya eso se salió de nuestras manos. Aquí, por ejemplo, hay mucho pelado consumidor, esporádico o no, siempre necesitan de más consumo para seguir viviendo, para seguir andando. Pues aquí tenemos una triple frontera, y pues ese problema se nos crece, y en muchos casos se nos ha salido de las manos. Entonces también, como usted decía ahorita, Mike, muy pocas políticas de salud pública en las cuales trabajemos en esas campañas de no consumo. Y pues yo comentaba hace un tiempo con alguien que
El problema es que queremos que los pelados no consuman, que ni siquiera la prueben, que sepan las consecuencias, pero que ni siquiera lleguen a probarla, porque normalmente el que la prueba sin nada que hacer y sin tener nada en la cabeza se queda pegado. Y eso es un problemón. Muchas gracias por la oportunidad y pues bueno, que colaboren en el link. Ahí frente a lo que te estás diciendo, pues primero agradecerte por el comentario. Para nosotros es muy enriquecedor escuchar también cómo están ustedes y qué es lo que, pues cuál es la percepción que tienen frente al tema dentro de cada una de sus sedes. Yo creo que es importante pensarlo desde ese punto y por eso digamos que nosotros mencionábamos como la importancia de trabajar con diferentes tipos de población, ¿no? Una que sea preventiva absolutamente y que sea como de impedir que haya un consumo que se inicie, digamos, en ese esquema, pero hay otros que uno sabe que ya han iniciado y que ya están avanzando y que necesariamente tendríamos que tener algunos elementos para poder trabajar desde la mitigación también, ¿no? Por supuesto, uno esperaría que esa población fuera pues mucho más chica, ¿no? Mucho más reducida. Y en cuanto a todo el tema de por qué están aumentando las cifras y qué es lo que ha venido pasando, pues lamentablemente este escenario no solamente pasa en esa sede, sino que pasa en todas las sedes, me atrevería a decir, y en todas las universidades también, de acuerdo a los resultados que ha mostrado el estudio epidemiológico andino, ¿no? Frente a ese estudio epidemiológico, pues lo que uno ve es que las tasas van en aumento y que en muchas de las ocasiones lo que estamos nosotros es como reaccionando tarde frente a todo ello. E inclusive, digamos, dentro del diplomado que nosotros estuvimos desarrollando sobre política de drogas, se hacía una reflexión andina, ¿no? Habían personas de todos los países y lo que se mostraba era que inclusive en muchas de las ocasiones los chicos ni siquiera saben qué es lo que están consumiendo. Entonces llegaban a los sitios y accedían a una serie de sustancias que posiblemente, digamos, los efectos que iban a tener sobre su cuerpo iban a ser adversos justamente porque unas eran, por ejemplo, depresoras mientras estaban consumiendo otras que eran estimulantes. Entonces, al tener como este choque entre estos dos tipos de sustancia, pues la persona físicamente muchas veces ni siquiera las aguanta y puede llegar a tener alguna complicación de salud e incluso hasta la muerte, ¿no? En ese sentido, digamos, el tema de empezar a conocer también cuáles son los mecanismos, cómo funcionan, qué es lo que, digamos, cuál es el curso dentro del sistema nervioso, a nosotros en particular nos ha servido un montón, ¿no? Empezar a poder explicarle también a las personas, mire, lo que sucede cuando se consumen opiáceos es esto, en cambio cuando se consume alcohol, tal cosa, en cambio cuando se consume cigarrillo, tal, ¿no? Y empezar a que el mismo estudiante sepa o la misma persona que está en esa situación sepa a qué es a lo que se expone, pues entonces en ocasiones puede tener otro curso también, ¿no? Otra forma de desarrollar un diálogo. Y creo que para nosotros también ha sido interesante empezar a generar eso, como tratar de buscar una forma para reaccionar antes. Esto un poco también unido con lo que hace un rato nos comentaba William, y es que hay algunas sustancias que si bien no se conocen en todo lado, uno debería anticiparse para poder empezar a conocer qué es lo que está pasando y en caso tal de que la situación se agrave, pues poder empezar a actuar de manera rápida, ¿no? Y digamos, no descuidando todo lo demás, que es, digamos, el foco de lo que nosotros tenemos que hacer, pero sí empezar nosotros a no llegar tarde a este escenario, un poco. No sé, Michael, si querías complementar, me parece. No, para nada, profe. O sea, pues me gusta mucho la apreciación y segundo que veo que se están animando a participar. Entonces eso me parece importante porque lo mencionábamos, ¿no? Generar ese diálogo para conocerles. Acompañamiento integral estaría de primeras que nos está pidiendo la manito. Después iríamos con Camilo Escobar Hoyos. Adicional a ello, y ya antes de darte la palabra, Mónica también nos decía, no, que antes estaba María, la ausencia de comunicación y el clima familiar se considera un factor de riesgo. Muchas gracias. Y Mónica nos decía, creo que otro de los factores que interviene es el socialmente aceptado. En mi perspectiva, fumar marihuana en el campus es tan aceptado como comerse una empanada. He encontrado una relación del consumo y sus efectos en la salud mental, ya que trabajo con discapacidad psicosocial y trastornos en salud mental. Y en muchos casos se maximizan los síntomas.
Ahí nos menciona cuáles: paranoia, procesos psicotópicos, picos emocionales. Ahorita en pandemia ante la abstinencia, por ejemplo, se notó mucho más. C de Bogotá. Muchas gracias también por el aporte, Mónica. Qué chévere que lo podamos poner en diálogo. En efecto, son varios factores los que están influyendo aquí. Quisiéramos escuchar, bueno, ahora sí, acompañamiento integral, Camilo Escobar, y todos los aportes bienvenidos por el chat. Bueno, gracias. Buenos días a todos y todas. Desde la sede de La Paz, entonces, sí, con Mónica estábamos como conectadas y mi comentario va un poco hacia eso, y es que dejemos sobre la mesa conversar luego, o que ustedes nos cuenten cómo se tratan estos temas en relación al consumo de marihuana o a la cultura de cannabis, yo lo llamo así, y sientan normalización que hay al respecto. Y entonces los chicos, al contrario, están muy enterados sobre todo el tema de cannabis, de marihuana, de su consumo, y incluso te pueden llegar a cuestionar de que tú, que vienes a hablarme sobre consumo de sustancias psicoactivas, y tú te tomas 3 tazas de café al día o estás tomando vino. Entonces un poco como esa normalización, o es también como esa cultura en el consumo de la marihuana, que se ve como tan normalizada a veces, para dejarlo sobre la mesa para conversaciones posteriores. Gracias. Muchas gracias a ti por el aporte. Aquí vemos entonces otro factor que pues tiene una incidencia, ¿no? El tema de lo que es la naturalización de las prácticas, que puede ser también como el factor de riesgo cuando ya se concibe como algo anormal, si esto es tranquilo que los demás lo hagan. Y por eso, ya con esto te doy también la palabra a ti, Camilo, tener presente algo. Creo que la profe va a añadir algo antes de que también que Camilo intervenga. Tener presente algo que nosotros nos dice la estadística, y por eso basados en la evidencia. También en la intervención anterior nos decían, a veces se busca que los jóvenes ni siquiera consuman, y tenemos que tener presente que la realidad es bien amplia en los jóvenes, porque aunque las cifras de que tiene el Ministerio de Salud nos muestran que la edad de inicio de consumo no es para el contexto universitario, porque son los 13, los 12, la edad de prevalencia cada vez es más temprana, a pesar de las estrategias que se han utilizado, también el marco en el cual se desarrollan, sino revisar cómo para muchos jóvenes ese contexto universitario también puede ser su primer escenario, así como de pronto para muchos que ya vienen del espacio donde lo han tenido y dicen como, esto yo lo manejo porque son las dinámicas de mis barrios, de mi vida. Hay otros que de pronto dicen como, oiga, esta es la primera vez que yo me estoy enfrentando con estas realidades en el contexto universitario. Y es bueno que lo tengamos en cuenta también desde ahí, como para lo que nos iban mencionando. Profe, iríamos ya después con Camilo y con el otro acompañamiento integral. Qué chévere que estén participando, me da mucha alegría. Profe, una cosa que también nos ha funcionado en la universidad es que, digamos, desde los espacios de investigación y los espacios formales de trabajo, nosotros hemos venido generando estrategias para que se conozcan las sustancias psicoactivas, no solo como sustancias psicoactivas, sino como las propiedades que tienen alrededor de ellas. Y entonces aprovechamos eso, porque sería una forma de aprovechar el asunto para también mostrar cuál sería el efecto en el sistema nervioso central, o el efecto en el organismo, que tiene que ver como con unos puentes tipo llave y anclaje que seguramente muchos de ustedes manejan, así que no me voy a poner a extenderme en eso, pero que sí pueden explicar desde papers, desde libros, desde videos, desde pósters, por ejemplo, o trabajos investigativos. Inclusive últimamente estábamos incorporando como trabajos de química computacional, de simulaciones con las moléculas, para que los chicos entiendan primero que además de que por ejemplo, la coca, la planta como tal, tiene un montón de propiedades, un montón de cosas, y cuando se trabaja, digamos, alrededor de la extracción de sus componentes como tal, pues esos componentes podrían servir para un montón de afectaciones de salud o para un montón de situaciones. Ya cuando estamos trabajando con el clorhidrato de cocaína, esto ya es otra cosa, ¿no? Y el proceso químico y el proceso que sufre esta hojita para poder sacar todo este clorhidrato, pues es un poco también lo que le da ese potencial, pues como tan adverso, digamos, a las condiciones. ¿Qué ha pasado? Pues que, digamos, como uno está ingresando por otro lugar, no está ingresando directamente a decir, vea, es que el consumo no sé qué, y empezar otra vez a polemizar sobre el tema, pues cuando el chico ya tiene otras herramientas y le van a decir, oiga, usted está consumiendo, no sé, estamos tomándonos una cerveza, y si se mete esto, pues el chico al menos ya tiene en la cabeza
que el meterse algo en su organismo le va a empezar a descompensar sus sistemas, le va a dañar su equilibrio homeostático, va a tener algunas otros elementos para poder tomar una decisión más con elementos, ¿cómo se diría? Como con unos elementos de juicio, ¿no? De juicio, que él mismo diga, venga, puede ser, ¿no? Entonces, si estoy consumiendo alcohol y me meto un Red Bull, ¿qué va a pasar con mi organismo? ¿Será que mi corazón lo aguanta o no? ¿Y será que si en ese momento me dan cocaína, será que lo tengo que recibir o no? Y no solamente que lo tome como una decisión moral, que diga, no, lo hago porque no, eso no se puede, eso es malo, no, sino que no lo hago porque capaz que el uno me está desestabilizando para abajo, el otro para arriba, y entonces lo que va a pasar es que voy a tener un choque digamos, una cardiopatía o qué sé yo, ¿no? Digamos que ese tipo de elementos a nosotros nos ha servido un poco también para, inclusive a través de esto, sacar algunos elementos de tipo investigativo que respalden este tipo de intervenciones y que les permitan tener otros elementos, que creo que en muchos de los casos ha podido trabajar de una mejor manera. Y lo otro es que, por ejemplo, digamos en mi caso, yo soy profesora de la universidad desde 2015. Inicialmente, cuando intentamos acercarnos a estos escenarios, los estudiantes tenían pero una reticencia, una cosa impresionante. O sea, uno medianamente se llegaba a acercar y entonces empezaban, no, profe, usted fuera de aquí porque es que usted nos va a empezar a meter procesos, usted no sé qué. Y entonces empezar un diálogo era, no sé, o sea, que no quiero decir imposible, pero casi, porque también existía el choque, ¿no? Y entonces como de una vez a decir, no, usted aquí no entra porque este es territorio nuestro y esto, ¿no? Y empezar a transformar el lenguaje, hablando no solamente de la satanización, sino decirles como, venga, pues escuchémonos, ¿no? En muchas ocasiones también sirve para que la cercanía pues genere pues otra forma, ¿no? Eso quería decir Michael, y creo que había alguien que quería Sí, participar. profe. De hecho, tenemos dos manitas más levantadas. Estamos con Camilo Escobar, con acompañamiento integral. Tenemos otras intervenciones por el chat. Gracias por la apreciación que nos haces, por mostrar las posibilidades que se tienen desde la academia. Agradecemos igual los mensajes. Ya antes de darte la palabra, entonces aquí vemos. Mónica nuevamente nos dice, una psicoeducación, fundamentalmente como lo mencionas, después salud estudiantil sea Amazonía, que los pelados sepan o conozcan los efectos, por eso la profe también hacía la intervención. Francia nos dice, dos cosas que considero importantes, por un lado está el aspecto cultural, lo que son las cosmovisiones rituales, que aumenta la aceptación en el campus y dificulta el diálogo con los chicos, y por otro lado, el consumo tanto de spa como el uso de medicamentos de orden psiquiátrico sin prescripción médica. Después Cultura de la Paz nos dice, pero esa realidad de la universidad pública, pero esa es la realidad de la universidad pública, no creo, pues muchísimos de nuestros estudiantes en todas las sedes, me atrevo a decir, viven en barrios en el que acceso a las drogas está en la esquina. Totalmente de acuerdo, Cultura de la Paz, es las dos realidades, importante que lo tengamos presente. Salud estudiantil sea Amazonía, el problema es que esta generación es la generación del voy pa' esa, y no tienen mucho filtro entre una cosa y otra o en la parte de los límites. Tengamos en cuenta también lo que es el contexto universitario, que antes las decisiones cuando se están en el escenario educativo de la básica media son más desde lo emocional, que se está haciendo la transición también para las decisiones desde el plano racional, emocional, como sujetos sentipensantes. Pero yo quiero escuchar a Camilo de acompañamiento integral, no me voy a sentar en la palabra. Camilo, y después iríamos entonces. Buenos días para todas y para todas. Yo quisiera hacer una intervención relacionada a las recientes. Y es que a mí me parece muy importante, igual que los compañeros, la psicoeducación, que las personas conozcan las razones, los efectos que tienen ciertas sustancias. Pero, colegas, ustedes saben que eso no es determinante. Es decir, el consumidor pues el que está en una situación de consumo y adicción y abuso, no le importa, no le interesa, no es algo que pese para él, saber que su cuerpo se va a afectar, saber que sus pulmones se van a afectar, eso no es algo determinante en la decisión. Y en ese sentido es muy importante hablar de consumo responsable. Es decir, que el ejemplo que ponía Julie, entonces será una persona policonsumidora, ¿será que si yo me meto este Red Bull y después me meto un pase y después me meto un marihuano, etcétera, etcétera? Ese es digámoslo, una de las perspectivas de intervención que yo creo que debemos
más apuntar es al consumo responsable, porque en realidad sí es muy importante eso, la psicoeducación, formarlos, pero las personas que están en una conducta de abuso de sustancias adictiva, patológica, no es una razón de peso conocer que se va a enfermar. Es como algo que quería decir. Muchas gracias, Camilo. Sí, lo que mencionábamos, ¿no? Desde el principio, en el diálogo de saberes y en reconocer esas poblaciones universitarias, la necesidad y la importancia de tener varias estrategias para toda la población que nosotros tenemos. Muchas gracias, Camilo. Ahora sí, con la otra persona de acompañamiento integral, discúlpeme, esta vez es el loguito de colores, es que había otra persona de acompañamiento integral, por eso lo referencio así. Sí, buenos días. Mi nombre es Diana Mallorquín y hago parte del equipo de acompañamiento integral Palmira, de la sede Palmira. Pues al lugar con lo que acaba de mencionar Camilo, pues quería era como hablar un poquito que considero importante ese tema de el trabajo frente a los factores de riesgo que existen. Porque pues si bien es cierto, puede haber, y de hecho sí es muy importante hablar del tema, que la comunidad sepa cuáles son los efectos que tiene cada una de las sustancias en su cuerpo, pero es muy importante que haya mucha claridad frente a cuáles son esas situaciones que llevan a un individuo a buscar una sustancia psicoactiva y que hacen que no solamente la consuma, sino que se enganche con ella, porque pues cada día salen nuevas sustancias, cada vez, y no solamente sustancias, pues en este caso estamos hablando de ello, ¿no? De sustancias, pero cada vez se encuentra mayores riesgos de enganche con, por ejemplo, ludopatía, por ejemplo, con vinculación y adicción a algunos tipos de relaciones, bueno, cualquier otra cantidad de adicciones. Entonces creo que también es muy importante pues como contemplar el tema desde la prevención, desde que no se pierda de vista el proyecto de vida. Ahorita me gustaba la pregunta que hacían frente a qué tengo que tener para alcanzar mis sueños. Pues entonces es de pronto que reforcemos mucho eso. ¿En qué fase o en qué parte del proceso, por ejemplo, si estamos hablando de estudiantes, en qué parte de su proceso van, qué están haciendo para alcanzar esos sueños y para no perder de vista ese proyecto de vida que se han planteado? Porque pareciera que hubiese algún momento en el que o sea, como que se pierde la importancia de hacia dónde van. Entonces, cuando yo no sé para dónde voy, cualquier bus me sirve, ¿sí? Y en eso le damos cabida, le damos posibilidad a que lleguen a la vida situaciones pues, que no van a favorecer, como es el consumo de sustancias psicoactivas o como es el tener cualquier otro tipo de adicción. Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la participación, por los aportes. Creo que ustedes aquí lo están mencionando. Quisiera ir pudiendo también, porque pues yo veo que el tiempo igual va avanzando, nos quedan 17 minutos. Me parece importante que vayamos dejando algunas claridades también frente al tema, en aras de que, bueno, estamos conociendo aquí que hay varias sustancias psicoactivas, participaron 46 personas. Ustedes lo decían, la definición frente al tema es muy importante. Cuando nosotros hablamos de una droga, estamos haciendo referencia también a una realidad que estuvo marcada en nuestro país, frente al cual nosotros también venimos asociando dos realidades que estuvieron muy presentes en nuestro contexto, que era el tema de todo lo que fue la guerra contra las drogas, desde esta perspectiva también muy de la prohibición y de la cantidad de problemas que nos ha generado. Por el otro lado, y esto pues obviamente parte de ese ejercicio investigativo, de esos insumos con los que se cuentan en este momento a nivel nacional también, que es como la posibilidad del kit de adaptación pedagógica, donde se dice, si usted lo está hablando desde la droga, tenemos en cuenta cuál es la carga que hay. Si usted lo traslada al otro polo, mirándolo muy desde lo que son los polos, a la planta de poder, muchas veces de parte de los jóvenes empiezan a justificar ciertas prácticas enmarcadas en esta definición que tampoco son. Nosotros decíamos, desde la objetividad que tiene el término y la definición de sustancia psicoactiva, empecemos a revisar ahí, por las propiedades que hay, ¿no?
Y yo con esto les pido que ojalá las personas que están en la reunión ya les acabaron de compartir el link de asistencia. Esto es un ejercicio de confianza que nosotros hacemos siempre a nivel presencial. Normalmente solicitamos que se cierren los ojos. Aquí no es necesario, pero sí tenemos la posibilidad de hacer la misma pregunta y es, yo quiero que en este momento me levanten la mano aquí con el aplicativo que nosotros tenemos, por favor, del MIP, las personas que consumen sustancias psicoactivas. Yo quiero que por favor levanten la mano aquí por el chat, no para participar, yo solamente quiero que levanten la mano las personas que consumen sustancias psicoactivas, por favor. Estamos haciendo este ejercicio en este momento, entonces yo voy a estar muy pendiente. Mientras vas levantando la mano, hay un aporte que dice, también es importante reforzar todos los procesos en torno a los espacios del buen uso del tiempo libre, la cultura, el deporte, los mecanismos de inclusión. Esto permite generar resguardo y desarrollo de mayores intereses en los jóvenes. Y yo creo que es interesante que veamos este aporte. Nosotros dentro del kit de adaptación pedagógica teníamos algunas actividades que posiblemente les vamos a poder recomendar para hacer uso también de estos elementos que seguramente nos ayudan a tener unos programas mucho más completos, ¿no? Unos proyectos que definitivamente puedan atender a esta situación. Profe, muchas gracias. Aquí estamos viendo entonces nosotros en el chat, cada vez son más personas las que levantan la mano. Listo. ¿Qué sucede? Miren, primero gracias a las personas que lo están levantando. Nosotros normalmente, como lo planteábamos, todavía no lo vayan a bajar. Esperemos a que termine la intervención para mirar cuántas personas quedamos al final con la mano arriba. Nosotros este ejercicio siempre procuramos hacerlo a nivel presencial diciendo a la gente que cierre los ojos y que después levante la mano con los ojos cerrados. ¿Por qué sucede? Porque muchas veces usted siente ese tema de decir, primero, ¿yo consumir sustancias psicoactivas? No, yo no voy a levantar la mano. Si es que, ¿quiénes son los que consumen sustancias psicoactivas? Segundo, el tema de, ¿yo por qué empiezo a pensar esto? Porque a los otros me van a juzgar, ¿no? Por eso el tema de cerrar los ojos. ¿Cómo consumir una sustancia psicoactiva y el reconocerlo? El hacer ese ejercicio de decir, levantar la mano y decir, oiga, yo consumo, muchas veces requiere de lo que ustedes ponían anteriormente, está para cumplir sus sueños, de amor, de motivación, de dedicación, de un esfuerzo, de confianza, de decirle al otro, oiga, sí. ¿Y por qué? Yo lo mencionaba, ¿no? Y por eso quería empalmarlo con el tema de lo que es droga y esto, porque usted no quiere que se piense que usted fue alguna de las dos realidades que lastimosamente encajaban todo el consumo solamente en las dos fases del consumo problemático y de la dependencia, porque eso también era muy común, que hablamos del consumo de sustancias y metemos todo en la misma colada. Entonces no diferenciamos que existen consumos, distintos tipos de consumo. Entonces cuando nosotros ya empezamos a ver esto, dice, espera, es que el consumir una sustancia psicoactiva no lo hace usted un enfermo o un delincuente, que fueron las dos miradas que habían precedido el abordaje del tema del consumo de sustancias psicoactivas. Entonces cuando usted ya después dice, ah, claro, y por eso yo quería resaltar aquí, por eso no les he dejado de compartir la pantalla tampoco con esta, el café, claro, es que también son sustancias psicoactivas, es que en el chocolate también está. Entonces, ¿qué se busca con esto? Y pilas porque yo quiero hacer el empalme y dejarlo muy claro porque ustedes ya lo plantearon en el chat. No es naturalizar para que esto se nos vuelva un factor de riesgo donde es normal, sino es entender el principio de, ¿se acuerdan los lentes? ¿Se acuerda ese modelo en espiral? Ahora ubique al sujeto ahí. Ubique a esa persona que consume sustancias como un ser humano. Para que no, esa persona, porque miren, todas las instituciones de educación superior, todas, absolutamente todas, tenemos por lo menos una oficina donde se hace atención para consumo de sustancias psicoactivas. Pero estas oficinas no andan así a reventar de casos, de solicitudes, porque a las personas les cuesta llegar a esos escenarios. Porque de pronto usted se siente con la lógica de, soy el enfermo, soy el delincuente. Cuando usted dice, es que consumimos sustancias y nos vemos como seres humanos, y hay una de las estrategias que surge en el año 2012, que son las zonas de orientación universitaria, que por eso también empieza a decirlo como, ya estoy viendo cuál es la relación que puede haber también de esto. Ya estoy entonces entendiendo que en las sustancias psicoactivas, como también yo estoy consumiendo algunas, me relaciono con personas con las cuales las acciones que debemos desarrollar, y por eso yo me retomo mucho lo que decía la profesora Julie, aquí se comparte un mismo fin de entre los distintos actores, así no estén aquí con las unidades académicas de las instituciones de educación, es cómo hacemos que esos jóvenes que están llegando, esos y esas jóvenes que llegan con ciertos sueños, puedan cumplir ese sueño de ser profesionales, ¿no? Y cómo cuando se entra en el contexto universitario, según el modelo económico que nosotros tenemos, se hace parte de una clase privilegiada
donde usted cuenta con unos apoyos que el que no está dentro del sistema educativo no los cuenta. Y entonces a su vez es decir, oiga, ¿por qué no hacemos uso de ello? Porque aquí hay profesionales de distintos tipos que le pueden apoyar en cada una de las universidades. Pero por eso el plus de decir, listo, muchas gracias por el ejercicio a todas las personas que levantaron la manito, ya ahorita la podemos bajar. Por eso la importancia de decir, cuando yo levanto la mano, y esto lo hago también con los estudiantes y con los otros, y no intento naturalizar, sino reconocerme como una persona que siente, que piensa, que tiene una experiencia frente a la temática, es bien diferente. Es bien diferente el punto de partida para poder abordarlo, las confianzas que se generan y el sentir de parte también de la comunidad, especialmente de la comunidad estudiantil, frente a las acciones. Yo ya no soy el enfermo ni el delincuente, yo soy un ser humano que puede tener una problemática. Pero ahí entonces mirar también las fases del consumo y los factores, ¿no? Ese consumo experimental, que es cuando la persona está llegando, que para muchos jóvenes sí es el inicio en el contexto universitario, no todos, también tengámoslo claro, por eso prevención, mitigación tienen que estar de la mano, por eso también que dentro del kit pedagógico del marco técnico se contemple como una de las líneas de acción, es un gran avance. Entonces ya con relación a ello, uno dice, listo, yo tengo estas estrategias, tengo estos actores, tengo esta posibilidad, ¿cómo vamos a empezar a abordar la temática? Y es donde nosotros damos paso, por eso muchas gracias también como por los aportes, aquí decían también manito arriba, de una cosa, es importante ver la ruta. No, y vamos a hacer lo mismo, dale. Listo, entonces, dale. Dentro de los aportes que hay, dice, es importante ver la ruta de llegada de las sustancias en las regiones apartadas como la Amazonía. El contacto con las sustancias inicia por la supervivencia familiar, cultivo de coca, marihuana, etc. Viven de ello, del contrabando del licor y del comercio ilegal, que en muchos casos es la única forma de llevar alimento. Desde esta perspectiva, el consumo se naturaliza desde otro tipo de necesidades. Y otro de los aportes dice, desde el punto de vista de la cadmia, es una planta que tiene propiedades que actúa a nivel del sistema nervioso central. Suena descabellado aparentemente, pero los estudios científicos de la universidad pueden estudiar la posibilidad de sembrar plantas de cadmia en las universidades para hacer esencias. Desde el punto de vista del sistema nervioso central, nos pueden ayudar con nuestros estudiantes y nosotros mismos. Un poco para darle voz también a las personas que nos han compartido sus aportes desde el chat. Gracias, profe. Ahí ya pasamos entonces a la otra. Para esta les pedimos ojalá mucha más agilidad. Yo sé que el tiempo se nos está acabando. Ojalá con 3 minutos podamos responder esta pregunta en el mismo link del Mentimeter, que es el consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Y quiero, mientras ustedes van respondiendo, son las 9:52, ojalá a las 9:55 tengamos una gran participación, que por lo menos ya hayan participado unas 30 personas. Para mí es súper importante pues poder recoger ello, porque con la profe lo mencionábamos, se genera el diálogo. Miren, el aporte que ustedes hacen en el chat da hincapié y se conecta con lo que nos decía la profesora anteriormente. Las posibilidades que tenemos nosotros como institución de educación superior, entender que si muchos jóvenes no han tenido cercanía de pronto con esta temática, nosotros tenemos una posibilidad de acercarles desde otros lugares, ¿no? Aquí lo nombran. Una cosa ahí es que, acordándome de uno de los comentarios que estaba dentro del chat, nosotros cuando empezamos a hacer la línea de base también pensábamos que por ser universidad pública todos iban a decir que tenían contacto con las sustancias o que las habían conocido o que tenían cercanía o cualquier cosa. Y cuando hicimos el levantamiento de la información, pareciera que no, digamos, no es que desconozcan del todo, porque claramente dentro de los barrios seguramente tienen como la posibilidad de saber qué son, qué existen, cómo funcionan y demás, seguramente. Pero lo que nos llamaba la atención dentro de esa línea de base era que muchos no habían consumido. Y nosotros pensábamos que el porcentaje que iba a salir era un porcentaje mucho más elevado. Vale la pena resaltar que los test que nosotros tomamos no tenían, digamos, como una forma de identificar a las personas, ni tampoco era un tema para abrir procesos, ni mucho menos, sino que atendían a un proceso mucho más de confianza y mucho más como de atención por pares. Así que creímos que la información aduce a que nos estaban contando la verdad en el fondo, ¿no? Y es una situación que nos llamó bastante la atención porque eso también nos orientó de otra forma a hacer las intervenciones.
Profe, muchas gracias. Sí, en efecto, pues ahí les estábamos compartiendo el link. Importante lo que tú dices, tenerlo en cuenta, tener, por eso decíamos, la amalgama de estrategias. No quedarnos con que todos sigan consumiendo ni que ninguno ha tenido contacto con esta realidad, porque es o sea, es muy amplio lo que nosotros tenemos. Creo que ahí, no sé, me ayudan con la claridad, si hay 2 manitos levantadas o si se quedaron del anterior ejercicio. No sé si de pronto Andrea y William nos están pidiendo la palabra, no quisiera ser grosero y no darla, porque lo mencioné que sus intervenciones eran importantes. Listo, creo que se quedaron antes. Muchas gracias. Listo, entonces miren, aquí nosotros lo vemos: hábito, realidad social, interacción. El consumo puede generar dependencia, es una realidad personal, es una acción, es una adicción, es un abandono de sí mismo. Gracias por compartirlo con la confianza. Esto es lo chévere también de estos aplicativos, que usted lo pueda decir cómo lo ve, cómo ve usted esa temática del consumo. Igual acuerde que por eso lo estábamos poniendo en diálogo dentro de distintos profesionales. Tengamos en cuenta cuál ha sido el hilo conductor de la actividad que tenemos el día de hoy, ¿no? Refugio, cambio de estado mental, un escape, compensación, alteración del sistema nervioso central, alteración de percepción, un mecanismo de defensa, alteración de la conciencia. Perdón, interrumpo, qué pena. Me gustaría preguntarle a todos los participantes si están de acuerdo en que de pronto terminemos a las 10:10. Para poder nosotros cerrar con la presentación, si no les parece bien, si nos regalaran 10 minutos. De acuerdo, de acuerdo. En el chat parece que hay buena recepción. Sí, muchísimas gracias a todos. Listo, gracias. Gracias igual por la pregunta. Sí, qué pena, nos extendemos 10 minutos más. Les decíamos entonces aquí, ya salen las respuestas, siendo las 9:56. Bueno, tenemos 22 personas, sin embargo aquí, que es para nosotros importante también visibilizar, cada uno tiene esa percepción del consumo de sustancias psicoactivas partiendo de lo que ya mostramos, ¿no? De esa relación, de esas experiencias, de esas vivencias, pero es importante que nosotros dentro de las unidades académicas, y así se empieza a abordar dentro de este marco técnico también de acción, es un hecho social, para que no lo metemos ni en bueno ni en malo. Nosotros desde la sociología, aquí se retoma para poder superar esa dicotomía donde muchas veces nosotros tenemos también nuestra relación frente a la situación, por lo que ya hemos mencionado, para decir, espere, más allá de que a mí me guste, más allá de que a mí no me guste, esto está presente en el contexto social colombiano y del mundo. No solamente en el contexto universitario, es uno de los lugares donde los cuales los jóvenes y las jóvenes van a tener una cercanía con esta realidad, pero no es el único. Y por eso vemos cómo cerca de las instituciones de educación superior, después de los 200 metros, en cada una de las esquinas a veces hay bares, como los medios de socialización que también están aceptados y están relacionados con el tema del consumo, y cómo desde ahí nosotros decimos, listo, a mí más allá de ser bueno o de ser malo, me interesa que por favor podamos dejar claro que esto es un hecho social, y que más allá de todas esas cosas que a nosotros nos pueda generar, es importante que empecemos a generar acciones muchísimo más asertivas partiendo de estos diálogos, de reconocernos, de encontrarnos, que nos permitan abordar la temática y que nos permitan como tener ese punto en común que nosotros lo mencionábamos y que sentimos se comparte no solamente con los actores que están aquí de cada una de las sedes, sino con el grueso de la comunidad universitaria, que es también decir, oye, ¿cómo estas personas que llegan van a terminar su proceso de formación? ¿Cómo hacemos para que el consumo no se vuelva ese limitante? Porque si bien ya tenemos otros limitantes, imagínense que cuando usted ingresa a una universidad pública, porque aparte es esa condición que nosotros compartimos también, usted está en ese lugar súper privilegiado, donde decimos es cómo mantenemos ahorita ahí para que usted se quede con nosotros, para que usted pueda continuar su proceso de formación. Es importante para nosotros verlo ahí. Les agradecemos igualmente mucho la participación que se está teniendo con el tema de la pregunta de qué es el consumo. Para ustedes igual con el mismo link del Mentimeter les va a quedar. Ahí al final aparece un video que nosotros pues por motivos de tiempo les invitamos a que revisen. También apareció una frase que pues se le añade mucho a Albert Einstein, que es: locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. ¿Por qué planteamos eso? Porque eso es el kit de adaptación pedagógica. Aquí ya posterior a ello, a la frase de Albert Einstein, y como al decir, oiga, el prohibicionismo duró más de 60 años, la guerra contra las drogas, las edades de prevalencia de consumo cada vez son más altas, los jóvenes cada vez están consumiendo más, entonces nos demuestra también desde ese ejercicio académico como la importancia de que no centremos solamente nuestras acciones ahí, de que como instituciones de educación superior reconozcamos la variedad de consumos que pueden haber y de población en el contexto universitario para desarrollar las acciones. Esa es la frase que nosotros también queríamos como
poder tener ese cierre para invitar a construir. Adicional a ello, ustedes van a encontrar aquí la invitación a participar de la estrategia del marco técnico de acción. Es un video que dura de 3 minutos con 38 segundos. Ahorita por cuestiones de tiempo, pues se los dejamos ahí, solamente es darle enter, usted con el mismo link del Mentimeter lo va a poder ver, pero si quisiera, permítanme, qué pena. Listo. En estos 10 minutos que nos quedan, porque también lo importante es poder, listo, ya utilizamos ese diálogo, que para nosotros era importante conocer lo que ustedes sentían, las percepciones, cuál es el personal, qué es lo que necesitamos y por favor, ojalá, para cumplir los sueños, esta hojita se las vamos a compartir, ojalá también para que en la siguiente sesión recordemos que estos son los elementos que nosotros consideramos importantes para cumplir nuestros sueños y qué es lo que se requiere para la puesta en marcha de esta estrategia. Entonces, desde ahí, ¿se estaba viendo la pantalla? Discúlpenme, la presentación del kit. ¿Listo? Sí. Está ese kit de adaptación pedagógica del marco técnico de acción para la reducción y mitigación del consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito universitario. ¿Qué constituye este marco? Y por eso nosotros queremos que en este kit de adaptación del marco se vean posibilidades. Miren, esto pasó por un proceso donde al principio salió un documento bien grande, que eran 300, no recuerdo exactamente el número en este caso, 300 algo de páginas, con los aportes del marco técnico de acción. Se partió de un gran error en esta primera jornada, y eso ustedes lo van a ver en el video, que en la primera jornada participamos 5 universidades, y era suponer que las instituciones de educación superior... profe, ¿me podrías colaborar para que compartamos el link? Estoy bien eso. Muchísimas gracias, profe. Del video para que lo puedan ver. Se partió del error de creer que todas las universidades tenían equipos de trabajo que venían desarrollando el tema, y cuando nos dimos cuenta en la realidad, en las socializaciones, nos encontramos con que habían universidades e instituciones donde una persona era la responsable del tema. Entonces, partir del supuesto que habían equipos consolidados fue un gran error. Por eso se hace la kit de adaptación pedagógica, donde se dice, no, sí, total, o sea, partamos de que puede ser una persona, partamos de que el presentar un documento de 300 páginas, 300 y pico de páginas, va a ser también el tema de, bueno, yo tengo más acciones por desarrollar, en el momento en que me vaya a sentar a leer todo ese documento, pues va a ser un poco extenso. Se hace el kit de adaptación pedagógica, donde se dice, espere, para poder alcanzar la construcción del conocimiento existen también unas fases, y a nosotros desde esa adaptación pedagógica podemos brindar unas herramientas. Entonces se dice que se parte de 5 ítems para la elaboración del kit, que los intentamos trabajar con ustedes también en distinta medida hoy. Primero, precomprensión. Todas las cartillas fueron diseñadas bajo estos 5 ítems. La precomprensión, lo que decíamos, aquí no hay tablas en blanco donde se va a escribir ni canecas vacías. Después un tema de concertación, decir cómo a partir de los saberes del otro, entonces vamos a encontrar ese punto, ese también que les decíamos de lo que son las sueños y metas. Después el tema de cómo cuando yo hago una concertación tengo una apropiación de elementos. Estos elementos entonces a mí cómo me inducen la clasificación de las sustancias, qué es el consumo de sustancias psicoactivas, cómo se puede abordar. Después el tema de decir, oiga, cómo no solamente estamos suponiendo las personas que hagan parte suponiendo de la sede de Amazonía, sino cómo en la sede de la Amazonía también existen más actores. Entonces ahí como esos aportes y sugerencias es importante también recibirlos del resto de la comunidad universitaria, ¿no? Obviamente no decirles desde el principio, porque si no muchas veces se demora el desarrollo de la propuesta, sino ya después de esa concertación, de esa apropiación de elementos entre los equipos de trabajo, poder decir, oiga, ¿cómo hacemos aportes y sugerencias? Y cómo también tenemos búsqueda de nuevos sentidos, que es como la otra fase, con las cuales también se consolida el kit. Adicional. Dentro de la estructura del kit, nosotros lo que tratábamos de generar es un espacio de introducción como para que se comprenda cómo está organizado, bajo cuáles elementos se desarrolló y tener presentes cuáles son las teorías en el fondo que acompañan cada uno de los detalles que están al interior de las cartillas. Hay una fase de sensibilización en cada uno de los escenarios y esa fase de sensibilización corresponde justamente a poder aportar cuáles son las gafas entonces con las que se ve la problemática. Dentro de esas fases de sensibilización, muchas de las actividades están orientadas a unas aperturas que permitan mediar los diálogos. Luego, hay unos espacios de conceptualización justamente como para poder, digamos, tener una base de lenguaje común y luego unas actividades que
esas actividades están diseñadas para poder desarrollar, o sea, como para trasladar todo lo que dice el marco técnico a los equipos de trabajo y que esos equipos de trabajo funcionen a través de esas actividades para poder entonces ejecutar lo que allí se solicita. Para ellas entonces también las actividades están con sensibilización inicialmente, luego con un desarrollo de lo que, pues de los objetivos de cada una de ellas y una fase de transferencia que sería entonces la fase en la cual ya se diseña para, en el caso de ustedes, la Universidad Nacional. Sí, como igual ustedes pueden conocer cada una de las actividades después con las cartillas que ya están a disposición. Sin embargo, es importante ver este modelo también, como lo dijo la profe. En estas actividades es el tema también de decir, bueno, ¿y cómo la persona que es responsable, partiendo de que pues es solo una persona, va a ejecutar esto con su equipo? Entonces ahí se plantea muy desde una unidad didáctica cómo paso a paso se puede desarrollar. Queremos que se entienda en ese sentido el marco técnico, ¿no? Que el marco técnico pueda ser como una herramienta, como un apoyo, no como una carga donde se diga, ah, no, y ahora entonces adicional a todo lo que yo tengo que hacer, me van a venir a dar más trabajo, sino decir, no, pues ya cada uno, desde su lugar de enunciación, desde su rol como profesional, está abordando el tema, cómo con eso que usted hace, esto se vuelve un apoyo, una ayuda para que usted complemente lo que viene haciendo, para que usted no sienta que, oye, yo cómo formulo el proyecto y cuáles son los objetivos y cuáles podrían ser los pasos, y entonces las referencias conceptuales, sino que aquí muy modo paso a paso se pueda ir trabajando. Y de ahí vemos entonces las 5 cartillas, las cartillas con las cuales se está consolidando también el kit de adaptación, la línea de base, inventario de actores y recursos, diseño de programas de promoción de la salud, prevención y mitigación del consumo, desarrollo de coaliciones promotoras y redes operativas, el tema también de lo que aquí no aparece, pero lo que son las zonas de orientación universitaria para poder desarrollar las propuestas muy de paso a paso, ¿no? O sea, para que usted lo pueda ir abordando cartilla por cartilla. Profe, qué pena. Sí, que cada una de estas cartillas entonces está ordenada de tal forma que el proceso sea acumulativo, ¿no? Y que, digamos, nosotros lo tenemos diseñado en ese orden, sin embargo, a cada uno de ustedes, si en el momento le parece que es más rápido, si empezamos por inventario de actores y recursos porque ya lo tenemos adelantado y luego entonces hago las otras cosas, no, pues en teoría no pasaría nada. Nosotros creemos que el diseño es un diseño de marco lógico para que pueda cada uno de ustedes ir avanzando paulatinamente y poder construir en el fondo unos espacios para la reflexión, la promoción de la salud, la prevención y la mitigación del consumo de spa. Perdón, sí. Como le decíamos anteriormente, pues el que se pretende que sean herramientas para poder abordar el tema, que sea esa ruta para poder transitar también a la consolidación de las propuestas, que sea la posibilidad de reconocer lo que nosotros ya venimos avanzando, porque cada institución es distinta, ya lo mencionó la profe. Esto no tiene que ser una camisa de fuerza de, usted tiene que hacer esto así, tal cual, paso a paso, una receta, no, sino que usted puede ir identificando también entonces cómo se están complementando. Y ahí hay una cosa importante y es que muchas veces nosotros hacíamos un montón de acciones y todos los equipos los tienen, acciones sin fin de acciones, pero no había una forma de evaluarlas, de tener unos indicadores que estuvieran más o menos adecuados y de tener como unas posibilidades de dar a conocer el impacto de lo que estamos haciendo. Y entonces muchas veces las personas que están encargadas de estos temas pues como que se les exige que, bueno, entonces usted a cuántos niños salvó, a cuántos chicos salvó, cuando de pronto lo que nosotros podríamos tener como indicadores podrían ser otras cosas que podrían ser un poco más asertivas. Así que dentro de esto también es importante mencionar que esa parte de los indicadores está también estipulada para cómo entonces empezar a visibilizar lo que estamos haciendo y mostrar una valoración del proceso. Profe, tú lo dijiste, enfocar las acciones, porque muchas veces pasa, y sí, mirar cuál es el hilo conductor. ¿Cómo está diseñado? Primero se parte de ese ABC del kit pedagógico, que es súper importante que ojalá lo podamos revisar. El día de hoy estábamos como trabajando esta primera cercanía, una de las actividades que aparece ahí, de hecho cuando lo puedan revisar se van a dar cuenta que esa fue como la hoja de ruta que orientó esta primera sesión. Después la línea de base, condiciones de contexto, que reconozcamos, ustedes también lo mencionaban, las particularidades, ¿no? Las condiciones de contexto también, los inventarios de actores y recursos, coaliciones promotoras, implementación de un programa o proyecto,
y los lineamientos de las zonas de orientación universitaria. Cada una se volvió una cartillita pequeña para que igualmente usted lo pueda revisar. En cada una está bajo la estructura que tenía y se encuentran también las actividades que se presentaron anteriormente. Discúlpenos si de pronto vamos un poquito pues de afán. Igual la presentación queda dispuesta para ustedes, para que lo puedan conocer. Desde la ruta pedagógica, que es de donde nosotros también podíamos brindar los aportes, aquí solamente exaltar lo que habíamos mencionado anteriormente, algo con relación al tema del aprendizaje expansivo, que es como esto, por eso el modelo de la espiral, donde partimos de esto, ¿no? Por eso decíamos lo del diálogo, un punto de cuestionamiento, análisis, modelación de una nueva solución partiendo del cuestionamiento, la investigación, acción participativa, ¿no? Que más de pronto a estos indicadores que a veces tenemos que cumplir, que los proyectos y las acciones que desarrollemos respondan a la realidad de nuestra comunidad universitaria, que utilicemos la herramienta también de la IAP para decir, oiga, conozcamos lo que estamos abordando y también decirle a la gente, es que los programas y proyectos de consumo de sustancias no son de un mes, no son de 2 meses, son de años. Necesitamos tener esto también claro, logros a corto, mediano y largo plazo para que se supere el tema de, también lo que nos decía la profe, ¿cuántos se salvaron, no? ¿Cómo se construye una comunidad? Aquí las acciones son conducentes a eso. Partiendo de eso, examinar y evaluar el nuevo modelo, implementar el nuevo modelo, reflexión sobre el proceso. Estos 7 pasos se consolidan en las 6 cartillas que estábamos viendo. Y por último, que esto también lo mencionamos, que es el tema del modelo metodológico, que es la teoría de las pieles, de mirar cómo nosotros tenemos relaciones con los distintos territorios que venimos abordando, que se ubique el sujeto en el centro de las acciones. Discúlpenos si nos extendimos un poco. Muchas gracias igualmente pues a las personas que pudieron participar. Por el chat quedó el link también de las cartillas, quedó el link del video, quedó igualmente también el link de las 2 presentaciones que se trabajaron. Para nosotros son muy valiosos sus aportes y esperamos que con esta primera jornada, porque es la primera de varias, ¿no?, que se pueda dar la oportunidad para seguirnos conociendo, seguirnos encontrando, para que como grupos de trabajo de la Universidad Nacional podamos ver todos los mínimos que compartimos y que se dé la posibilidad de desarrollar también como este tipo de propuestas, vuelvo y lo menciono, de manera paulatina y procesual. Profe, no sé si tú también quieres añadir algo. No, nosotros, digamos, dentro de lo que está planteado, tenemos como muchos elementos que están justamente dentro de las cartillas, pero que seguramente cuando ustedes lo vayan a revisar van a generar dudas. Así que ahí están nuestros datos de contacto. Cualquier cosa, nosotros nos podemos poner al corriente. El próximo encuentro, ¿cuánto sería? Dicen en el chat. Andrea, Michael. Bueno, pues ya también para ir cerrando, primero agradecer a todas las personas por el chat, nos están escribiendo también sus opiniones sobre este espacio, uno de los muchos espacios que vamos a abrir, como les mencionábamos al principio, son 7 encuentros, este es el primero, nuestro segundo encuentro va a ser en junio. Ustedes saben que por temas de calendario académico y por estos temas también de movilización social aún tenemos como algunas dificultades para definir el día. Estamos entre el 9 de junio o el 16 de junio, entonces con toda certeza la próxima semana ya les confirmamos, les llegará a sus correos el link y la fecha específica del segundo encuentro. En el chat de esta sesión les compartimos el link de la biblioteca virtual que se creó desde el proyecto de Universidad Promotora de Salud con un componente específico que es el tema de consumo de sustancias psicoactivas. Ahí van a encontrar temas normativos, van a encontrar el marco técnico de acción para que ustedes lo lean, todo esto que hemos hablado, que Mike, que Juliet nos han mencionado, está en el marco técnico para que lo puedan leer. El kit pedagógico igualmente está en esta biblioteca, también nos lo han compartido aquí en el link. La grabación de la sesión de hoy se va a cargar en esta biblioteca. Los materiales, los links que hemos enviado que se han utilizado, las presentaciones también se van a cargar ahí. Entonces, para que ustedes vayan llevando la línea de qué se va a tratar en cada sesión. Nuestra segunda sesión va a hablar de algo muy importante y es sobre las emociones y el consumo, entonces igualmente para que ustedes puedan estar en total apertura para esa segunda sesión, lo mismo va a tener una dinámica muy, muy parecida a la de hoy y así se van a movilizar también las siguientes sesiones. Agradecerle a Mike, a la profe Juliet de verdad por este espacio, creo que era importante iniciar este ciclo de conversatorios con esta apertura que hoy ustedes nos permitieron y pues poder
seguir escuchando a los profesionales, los conocimientos que cada uno desde nuestras labores desde bienestar universitario hacemos, y bienvenidos, y todos los comentarios, todos los aportes que nos quieran hacer por el correo que tenemos del proyecto específicamente para el tema de consumo, pueden exponer todas las dudas, comentarios o apoyos que requieran, y nosotros con Andrea, con el equipo del proyecto, podemos responderles y ayudarles en cualquier duda que tengan al respecto. Muchísimas gracias para todas y para todos. No sé si alguien más, si Mike, si Andrea quiere algo para cerrar, y muchas gracias y nos vemos en el próximo encuentro. Sí, quería decir muchas gracias por los aportes, por la participación, y nos vemos entonces en nuestros futuros encuentros de miércoles de SPA. Sí, no, igualmente agradecer el espacio, quedamos totalmente dispuestos en los que se pueda valorar. Gracias, perdón por extendernos, esperamos haya servido con el tema de contribuir con la sensibilización, y bueno, que nos encontraremos nuevamente en un siguiente espacio para poder trabajar el tema. Deseamos que tengan un buen día y qué chévere que haya sido de su interés. Gracias por todos los aportes y reflexiones.